Muy buen lunes para todos. 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 ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nicky Batá. Es así. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos? Más conocido como Nicky Battaglia. No, pero pronto, digamos, poco a poco se está dando una suplantación de identidad. Sí. Se está instalando que fuerte. no quiero que suceda, ¿no? No, bueno, va a suceder. Y cuando más lo pidas, menos No, por eso éxito. no quiero ser demasiado aspaviento con esto. Está bien, voy a hacer una ronda de saludos y después voy a lo que importa. Nah. ¿Cómo andas, Tanito? Digamos, en niveles jerárquicos, Tanito, Tarantano, haciendo su magia con las redes sociales. @Alvin Green, querido, el sostenedor de este tinglado, ¿cómo andás? @Uy, que macana, Macarena Saavedra, ahí con un tímido saludo. Y fresco como una lechuga, @César Giacosa, que es el Switcher Master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Y bueno, y ahora sí, feliz cumpleaños, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Sapo, Nicolás. muchas gracias. Creo que nada. Ese cumpleaños es Nicky Battaglia. Ya me decías feliz cumpleaños. Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque ahí, en la mañana estabas vos comandando, digamos. Entonces Sí, abrías claro. el juego Y tímidamente. y lo cerraba cuando quería. Y lo cerrabas cuando quería. Acá, ¿cómo es? Vamos a empezar a hacer eso entonces. Bueno. ¿Te vas a empezar a vengar en las tardes de lo que suceda en la mañana? Vos puedes hacer lo mismo en las mañanas. ¿Cómo andás, Nicolás? Bien, Son contento. 39 años muy bien vividos, Sí. ¿no? Para empezar. Sí, Vamos, claro. Arranca la entrevista, ¿eh? No, ¿qué entrevista? ¿Son 39 años muy bien vividos? Sí, claro. Sí, claro. Salvo. No, eso no va a suceder. Quiero agradecerle al Pulpa Carvajal. Sí. Esa foto no sabía ni que existía. ¿Cuándo mira así a cámara? Esto es para el que está en el canal de YouTube. Estamos haciendo radio, pero en el canal de YouTube están pasando cosas. ¿Esa foto es de verdad? ¿Existe esa foto? Obvio, Nico. ¿Qué Langa, película total. me había comido? Y yo qué sé, Nico, te estabas proyectando en la vida. Sí. ¿No? Claramente. El Pulpa Carvajal decías. Que quiero agradecerle porque me hizo un regalo de cumpleaños. Acá vos lo ves, Sapo, este plato que tiene una masita de crema que tiene Sí. claras muestras de que hace muchas horas que está fuera de la heladera. Ajá. Un chicle de menta, entiendo, y un caramelo que parece que fue desenvuelto y lo volvió a envolver. Sí. Bueno, está bien, pero alguien te regaló algo, por el resto. Sí, Unas claro. lacras totales, nadie te arrimó un regalo acá, ¿no? Bueno, el cariño, Sapo. El cariño. Bueno, entonces, 39 años bien vividos. Sí, claro. Si tuvieras que definir en qué momento dijiste el periodismo es lo mío, quiero dedicarme a esto, ¿cuándo fue? ¿En serio querés entrar en ese lugar? Obvio que ¿En sí. serio querés entrar claro en que ese sí. lugar? La gente te quiere conocer, Nico, porque vos sos una persona bastante hermética a la hora de hablar de tu vida privada. Sé que te han somos hecho un alguna- programa absolutamente autorreferencial. Todo el 100%. tiempo hablamos nosotros. Y, bueno, pero vos nunca. No, creo que termino haciéndolo. Bueno, ¿cuándo el periodismo es lo mío? No lo he dicho todavía. Ah, ¿no? Eso. No, Titular. que me ves diciendo nací para esto. Sí, te digo, no, nunca lo dije. No. Tan así no. En algún momento dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a probar por acá. Nunca, pero ¿tuviste alguna carrera alternativa en algún momento en mente? Tuve muchas carreras alternativas. Esto lo he contado 116.000 veces, Bien. pero tenía anotadas intereses, ¿no? Sí. No sé, literatura, filosofía, historia, teatro. ¿no? Siempre fuiste sistemático. Siempre fuiste muy sistemático. No, ordenado. al contrario. En algunos momentos soy tan caótico que tengo que hacer algo para tratar de ordenar el caos. ¿Hay un Pero- TOC acá? No. No. Perfecto. No, Seguí, no. entonces. Y la comunicación estaba por arriba de todo eso. Y el periodismo estaba por arriba de todo eso. Por lo menos lo podía como englobar. Implicaba no profundizar demasiado y jugar un poco más libre arriba de todos esos intereses. Ajá, Por bien. ahí vino la Perfecto. elección. Pero llegué a estar en historia. Me anoté en humanidades en historia. Ah, es Llegué a verdad. cursar algún semestre. ¿El teatro cuándo lo abandonaste? Bueno, más o menos cuando terminé el liceo. Más o menos Sí, cuando terminé el liceo. sí, Pero sí. después del liceo hubo unos años No, de después teatro. estuve
gracias a la invitación de Juan Andrés Alordón y Sí. Gonzalo Sobral, estuve haciendo columnas de teatro. Bueno, claro, obviamente. Sí, años de crítica de teatro, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias, Nicolás Batalla. Bueno, no, por favor. ¿No es una lúdica? No es una lúdica, pero sí tenemos un regalo. ¿No? Es lo que nos... ¿Regalo? Es lo que nos permitió el poco tiempo de producción disponible, Nico. Sí, solo les di 39 años para que supieran que iba Sí. a volver a cumplir. Sí. Entonces, con los insumos, los pobres insumos que teníamos, Sí. quisimos hacer algo que creíamos te merecías. ¿Algo más que el Sí. caramelo y Sí. la masita? Todavía no lo tiene César, pero está pronto como para eventualmente darle regalo Bien, César. a Nicolás. Aguantó cachito. Porque es verdad, y es una cosa que no abunda en Uruguay. Personas ¿El qué? que tengan esto. Personas que tengan esto. Qué ordinario, No ¿sabes? preguntes qué es esto. Es verdad, pero uno mira a los vecinos y en este rubro todos tienen esto. Pero acá no. Y creíamos nosotros que te lo merecías. Te merecías esto. Como te decía, lo pudimos elaborar en muy poco tiempo. Por lo que salió lo que salió. Ujú. Que después obviamente se puede ampliar. Mejorar, Sí, perfeccionar. se puede mejorar, se puede perfeccionar esto. Ujú. ¿Te imaginás qué es No, esto? no tengo la más pálida No tengo idea. pálida de qué es esto. Bueno, si podemos, César Yacosa, dame pantalla. Y ahí está, la entrada de Nicolás No puedo Batalla en Wikipedia. Perdón, me voy a tener que mover porque no veo un carajo. Voy a arrimar ahí. Pero es muy trucho si ustedes lo acaban de hacer. Nicolás Batalla Cladera. Bueno, vamos a leer la entrada, si les parece. Hicieron una entrada en Wikipedia. Hasta el momento es lo que tenemos. Después, Nicolás Batalla trae la data, periodista en Ciencias de la Comunicación, actividad periodística en 2008, desde entonces ha participado en distintos proyectos de radio y televisión. Sí, Está bien, ¿no? está correcto, está Fue correcto. productor de programas como Segunda Sí. Mañana Espectador. Sí. Suena tremendo el Sí, falta espectador. un espacio ahí, suena tremendo, pero sí, está bien. En perspectiva del espectador. Sí. ¿Y Oriental? Bueno, Sí. en perspectiva estuvo en Oriental y estuvo en Del Sol también. Y en Del Sol también, es Sí, verdad. sí, hasta cierto episodio. Séptimo día, Canal 12. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué Que estuvo en Del Sol, después se bien. fue Del Sol también. Actualmente conduce Desayunos Informales en Canal 12. Sí, co-conduce. pero E integra bueno, el equipo de Fácil Desviarse en FM del Sol. está Sí. perfecto. Galardones. Está a ver si está bien. Ar de Oro. Ar de Oro, ¿qué Sí, es Ar de Oro? es un premio muy conocido acá. Y el premio de la No, Fundación Manuel no, Oribe eso está a mal. la excelencia periodística. No, eso es incorrecto. ¿Está incorrecto Es esto? muy incorrecto. No tengo galardones. Se puede borrar Bueno, eso se puede ese editar. apartado. Controversias, ¿no? Tiene entrada de controversias. Dice, en su pasaje por En Perspectiva no cuidó los equilibrios entre notas a políticos del Frente Amplio y la oposición. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Y dice, una vez agendó una nota con una persona con Alzheimer. Eso no fue en perspectiva. Eso no fue en perspectiva. Ajá. Y si vamos a entrar en ese episodio, no soy el que queda peor parado ahí. No, bueno. Pero cuando hagamos la entrada de Jorge Valmeli, Sí, claro. ahí tendremos más data, ¿no? Vida personal, tiene un perro que se llama Ivo. Sí, ¿Está sí, bien? es verdad. Y no habla de su vida personal vinculada a humanos. Es verdad, bueno, ¿Está pero bien? eso ya se puede poner, que estoy casado, se puede poner. Perfecto. Bueno, ese es el regalo que hicimos. estoy muy emocionado, un poco avergonzado en realidad Ajá, también. muy bien. Ujú. Bastante avergonzado, levemente emocionado. Bien, la foto te gustó, ¿no? Obviamente. La que foto es dijimos. de una participación por el Play, creo, ¿no? Bueno, hermoso. Nada, feliz cumpleaños. Bueno, Nico, muchas entonces, gracias. A todos. Gracias a Sam vos. Altman, no sé. A los que hayan tenido que ver con que haya entrado a Wikipedia. Bueno, ahí está, ahí está. Dicho esto. O sea, nuestro intento de que generar una entrada en Wikipedia Sí. desde el programa fracasó, ¿no? Sí, obviamente. Puede que esto sea falso y haya sido generado con IA también. está bien. Quizás, quien te dice, lo que decir. Me pregunto cómo la IA terminó concluyendo que tuve un premio en el Instituto Manuel Oribe. Y ahí empezó a salir el archivo. El ¿no? archivo, porque Nico tiene un archivo de cuando las sesiones informales eso era todo- realmente informal Es y él culpa se de disfrazaba. Agustina Centurión, que Ajá. cuando trabajaba en la tarde en desayunos informales se le había ocurrido poner notas distintas en las cuales siempre había elementos que había que utilizar en las entrevistas, ¿no? Ahí Así, está. no sé, arquería, bueno, esto no recuerdo ni qué era. Bueno, eso claramente era un disfraz de un hombre del futuro pensado desde el pasado. Porque Sí, no es un recuerdo casco qué de era eso. hojalata con una pistola láser de hojalata, ¿no? ¿Por qué terminé en esa situación, no? No sé.
Bueno, Nicolás, feliz cumple entonces. Bueno, después de la cena. No, ya está. Está todo el repertorio, Nico, ya está. De acá hasta la cena. Después de la cena no tenemos mucho tampoco, así que Nico, vamos a abrir los teléfonos. Okay. Es la idea, obviamente al teléfono fijo. Ahora vamos a ir igual con los festejos, un tema, digamos, que está a tono con la celebración, que es el de la prisión domiciliaria para las personas mayores de 65 o 70 años, según el proyecto de ley que agarres y que fue presentado en las últimas horas, ¿no? Porque es algo así como un breaking news, ¿no? Sobre el final del año aparecieron estos dos proyectos que buscan darle prisión domiciliaria a personas añosas o que hayan, digamos, cometido una pena hace más de 30 años. Sí, ¿no? sí, podríamos decir que capaz que el que terminó acelerando esta discusión o devolviéndola al tapete fue conocer, como dio a conocer hace algunos días el semanario Búsqueda, esa reunión que había habido entre el presidente Orsi y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, a propósito de la situación de los presos de Domingo Arena, ¿no? Ahí se habla de preocupación según cómo reconstruyó John Pérez la reunión para Búsqueda. No dijo preocupación, dijo simplemente poner en conocimiento Orsi, pero le llevó a John Pérez una serie de informes médicos de parte de algunos de los presos de Domingo Arena que aspiraban por lo pronto a ir hacia una prisión domiciliaria. Y ahí me parece que es el antecedente inmediato que tenemos en relación a estos dos proyectos de ley que terminaron presentándose en las últimas horas. ¿Vos decís que estos proyectos son a impulso de esta noticia? Me parece no lo sé. Me parece que coincide en el tiempo. Me consta que en el caso de Rodrigo Goñi ya se venía dilatando la presentación de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que tiene conexión directa, porque de hecho así lo manifiesta en su exposición de motivos con el proyecto de ley que había presentado en el periodo pasado Cabildo Abierto. Claro, es verdad que Cabildo llegó con una agenda propia vinculada al pasado reciente y ya en el 2021 estaba con este proyecto para darle prisión domiciliaria a personas con determinada edad, con determinadas características de su pena y de los delitos que cometieron, pero entre líneas lo que se leía era darle prisión domiciliaria a las personas que estaban en Domingo Arena. Sí, ¿no? sí, tenían esa vocación explícita. Pero a ver, vos estuviste hace unos días cuando entrevistamos en Desayunos Informales a Guido Manini Ríos. Una de las cosas que decía Guido Manini Ríos, que decía no estaba en conocimiento de esa reunión que mantuvo Orsi a mediados de año con John Pérez, era, bueno, por lo menos está haciendo algo el presidente de la República, manifestando la preocupación por lo que está ocurriendo. Después Cabildo Abierto es el único que va en ese sentido. Todos los demás dicen, bueno, sí, que pueden estar de acuerdo. Ahí se manejaba esto, qué pasaba con el proyecto de Goñi, que lo venía dilatando su presentación. Bueno, ahora aparecen estos proyectos arriba de la mesa que tienen características distintas. Ahora lo podemos ver. Sí, y hay que ver su viabilidad política. Y después nos metemos también, porque lo que dijo Manini en realidad tiene que ver con los intentos que hizo el Frente Amplio de obtener información también, ¿no? En el pasado y estando dispuesto a darle prisión domiciliaria a aquellos que dieran información, ¿no? Pero vayamos a estos proyectos que son de la oposición. Uno, como decías vos, el de Goñi, recoge el espíritu original del presentado por Cabildo Abierto en el 2021. Sí, lo dice explícitamente en la exposición de motivos. El presente proyecto de ley tiene su antecedente en la iniciativa promovida en el periodo anterior ante la Cámara de Senadores por los señores legisladores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos. Y en concreto lo que propone es una solución legal, le llama, por la cual le permite otorgar la prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años que están actualmente privadas de libertad como consecuencia de procesos penales cuyo objeto son hechos acaecidos hace más de 30 años, para lo cual, dice, solo se requiere petición de parte y cumplimiento de esos dos requisitos: una edad mayor a los 70 años y una antigüedad del hecho mayor a los 30 años. Podrían caer otros septuagenarios en el camino, no solo para los presos de Domingo Arena, porque no hay una formulación explícita respecto a la situación de ellos, más allá que es claro que
en la medida también que remite a los antecedentes de lo de Guillermo Manecho, Raúl Lozano y Domani Ríos, va hacia ahí, ¿no? Hacia ahí apunta. Dice después que la norma propuesta no pretende reabrir la polémica histórica del periodo de facto, 1973-1985, sino por el contrario, participar del mismo espíritu pacificador y conciliador que inspiró la adopción de las soluciones legislativas aprobadas oportunamente. La circunstancia histórica es favorable a continuar dicho camino que este proyecto alienta. Plantea entre uno de los puntos de su exposición de motivos este proyecto. Está bien, pero si bien no busca reabrir la polémica, está directamente vinculada a la polémica, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, ya se menciona el tema, ¿no? Después, más adelante, dice: las modificaciones que aquí se proyectan introducir en el actual régimen de regulación de la prisión domiciliaria resultan doblemente acordes con lo mejor de la identidad jurídico-política nacional, en cuanto recogen la histórica vocación de paz y de armonía que permitió relanzar la vida republicana en sus momentos más críticos, y en un sano ejercicio de la humanidad restaura la base de nuestro derecho penal liberal. Cuando habla de los momentos más críticos, uno también intuye que será, está hablando del pasado reciente. Hay que ver cómo se lee en esto. En todo caso, Goñi dará sus explicaciones cuando sea entrevistado y tenga que ahondar un poquito más en la oportunidad de este proyecto, ¿no? Sí, ¿cuál es su interpretación sobre los hechos? Sí, sobre los hechos, y si este es el momento acorde, por más que se expliciten que no busca reabrir la polémica, sino está íntimamente vinculado con la polémica, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí lo que vos podés decir es si la polémica, por llamarlo de alguna forma, sí, ¿no? Las distintas formas de encarar cómo solucionar la herida del pasado reciente, no está instalada, sin solución, o no ha estado siempre instalada, más allá de las distintas formas que ha ido probando el Uruguay para superar el tema, ¿no? Sí. Le hace cambio en paz y la ley de caducidad, le hace esta última etapa donde, de hecho, la ley de caducidad fue derogada y sí se está avanzando en algunos casos con algunos procesamientos y algunas condenas a militares que tuvieron alguna vinculación con crímenes en la dictadura. Y el de Bordaberry es, digamos, por un lado más sorpresivo, por otro lado mucho más directo. Porque trae tres o cuatro propuestas, pero dos que son las más contundentes. Sí, por lo pronto el nombre es Ley referente a la reconciliación, verdad y nunca más. Así es ya desde su título alude directamente a lo que, por lo menos al contexto del cual estamos hablando. Y, entre otras cosas, propone la creación en el ámbito de presidencia, de una Comisión Nacional por la Reconciliación, el Nunca Más, de carácter honorario, que tendría, entre distintas tareas, recabar, sistematizar y ordenar información relativa a los hechos del periodo de la dictadura, promover ámbitos de diálogo orientados a la reconciliación nacional, colaborar con organismos públicos y privados en la búsqueda de información relevante y, entre otros puntos, contribuir al esclarecimiento del destino de personas cuyo paradero aún se desconoce. Es una comisión que estaría integrada por 5 miembros que estarían designados por el Poder Ejecutivo, pero tendrían que tener la mayor representatividad política posible e incluir personas de distintos partidos políticos. Habla de la posibilidad de designar legisladores, exlegisladores, dirigentes o referentes públicos de reconocida trayectoria. Los miembros de esa comisión estarían amparados en el secreto profesional y serían los que, de manera colectiva o individual, estarían encargados de ir sistematizando y recabando información sobre ese periodo. Propone también la creación de un Archivo Nacional de la Verdad, creado dentro del Archivo General de la Nación, que debería actuar con autonomía técnica en materia de clasificación documental. Y después el otro punto que aparece en el artículo 9, luego de hablar de la creación de esta comisión de reconciliación y luego de hablar de estos cambios o este espacio generado en el Archivo General de la Nación, es el de disponer la prisión domiciliaria a toda persona condenada por hechos ocurridos hasta el 1 de marzo de 1985 que supere los 75 años de edad al momento de la solicitud, previa evaluación judicial y sin perjuicio del cumplimiento
de la pena. Es decir que básicamente toma una idea similar a la del proyecto de Cabildo en ese punto en concreto, pero con una edad más avanzada, ¿no? Recordemos, el proyecto de Cabildo, si yo no recuerdo mal, había empezado en los 65 años. Sí. En determinado momento se manejó la posibilidad de subirlo a los 70. 70 es lo que recoge la idea de Rodrigo Goñi. En este caso, propuesto por Bordaberry, sería 75 años. Propone algo más, además, el proyecto de Bordaberry, que es declarar el 30 de noviembre como el Día Nacional del Nunca Más. El 30 de noviembre, la fecha del plebiscito del 80, ¿correcto? Sí, por lo pronto es esa. No sé si quiso hacer referencia a eso, pero sí fue el 30 de noviembre de 1980. Es mucho más directo el de Bordaberry, en el sentido, pone fecha 1 de marzo del 85. Está hablando básicamente que de las personas que cometieron delitos en dictadura. En dictadura, exactamente. Sí, no discrimina entre casos. Claro, lo que pasa es que la discriminación entre casos ahora no tiene sentido, no tiene 40 sentido. años después. Exacto. No. Toda esta discusión no tiene sentido porque además una parte hubo una ley de amnistía, ¿no? Acá estamos discutiendo en todo caso por los militares presos. Claro. Esto ya fue discutido en comisión, digamos, ya pasaron catedráticos, todos dieron su punto de vista sobre la pertinencia o no de darle prisión domiciliaria a personas, digamos, a veteranos en general o a personas vinculadas a delitos cometidos en la dictadura en particular. Yo recuerdo, por ejemplo, Germán Alar, que había estado en comisión, él había planteado que lo ideal sería tomar, digamos, si pasó tanto tiempo, no desde que se cometió el delito, sino de que fue detenida la persona. Y ahí obviamente quedan adentro todas las personas de Domingo Arena. ¿Cómo? Perdón. Claro, o sea, lo que planteaba Valer, el proyecto original creo que planteaba desde la fecha de comisión del delito. Y lo que planteaba Valer, en función de lo que decía la doctrina, que lo ideal sería que el tiempo corra, ¿no? O sea, 30 años después, no de que se cometió el delito, sino que después de que fue apresada la persona. O sea, que el tiempo corra, o sea, 2/3 de la pena. Bueno, son 2/3 de la pena desde que caíste preso, no desde que cometiste el delito, ni mucho menos. Porque ahí se quedarían todos afuera. Era un planteo que claramente dejaba por fuera a los presos de Domingo Arena en el proyecto que Cabildo Abierto planteaba. Otros que entendían que estaba bien, o sea, que por un tema de humanidad, a las personas, sin distinguir el tipo de delito que cometieron, a partir de determinada edad, había que darles la posibilidad de la domiciliaria y que no quedaran exceptuados en ninguno de los casos. O sea, de vuelta me imagino que todas las personas que pasaron por comisión volverán a pasar por comisión para dar sus mismas versiones sobre estos proyectos. Suponiendo que en las comisiones donde caigan estos proyectos, cada uno en su cámara, porque una obedecería al Senado, otra a diputados, haya voluntad política de parte del oficialismo de que avance su discusión, ¿no? Que es, en definitiva, la pregunta que queda ahora arriba de la mesa, porque sin los votos del oficialismo ninguno de los proyectos podría tener chances de salir en la medida que en el Senado el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria. Sí. Y lo otro que no hablamos es la primera parte de la propuesta de Bordaberry, que es un análogo de la Comisión para la Paz, ¿no? O sea, incluso la Comisión para la Paz tenía 6 miembros, esta tiene 5 miembros, pero es de personas que generen consensos en la sociedad. Bueno, en ese momento tenías a Ortuño, a Gonzalo Fernández, a Luis Delía, Carlos Ramela, Pérez Aguirre, y nos estamos olvidando uno, capaz. Williman. Cotuño Williman, exactamente. Que tenía el mismo, digamos, que incluso cuando entrevistamos a Leo Abercorn, en su libro nuevo, habla de la génesis de la Comisión para la Paz, que fue instancia de Rafael Michelini, que buscaba generar una comisión de notables que pudieran recopilar información sobre el paradero de los desaparecidos, cosa que quedó trancada, digamos, entre los mandos militares y el propio Sanguinetti, ¿no? Y recién después el gobierno de Jorge Valle tomó la posta y la instaló. Y para muchos fue una instancia súper fructífera desde el punto de vista de la recopilación de datos, por más que después datos que se dieron originalmente se dieron como válidos no fueran tan así. El caso de Castro, Julio Castro es paradigmático. O sea, se decía que en la Comisión para la Paz que había muerto por tortura, cuando se encontró su cuerpo se conoció que había sido ejecutado. Sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que digamos, parte del trabajo final o algunas de las conclusiones
dejaban la tesis arriba de la mesa, que no digo que no haya existido, pero dejaban la tesis arriba de la mesa de la Operación Zanahoria, por ejemplo, el hecho de, bueno, los muertos en la dictadura fueron en determinado momento desenterrados, quemados, tirados al mar. Y eso dejaba en un embudo, o mejor dicho, en un punto sin salida, la búsqueda de los detenidos desaparecidos. En la medida que empezaron a aparecer cuerpos, ya sea porque esa operación Zanahoria no fue perfecta y hubo algunos cuerpos que quedaron sin desenterrar y sin desaparecer definitivamente, o porque eso no terminó existiendo o no tuvo la magnitud que parecía tener, de acuerdo a los informes de la Comisión para la Paz, quedó, digamos, mal parado, por lo menos ese resultado del trabajo que en cierta forma era desalentador para la búsqueda, ¿no? Más allá de que quizás, y hay quienes sostienen que sí, la operación quizás sí existió. Y que quedaron algunos cuerpos claro, sin desenterrar. Lo cual no debe ser un desaliento a la búsqueda, porque justamente ya está demostrado que por lo menos si existió no fue perfecta. Entonces... De hecho, es la controversia que existe entre López Mas y este equipo de antropólogos forenses que están trabajando hoy día en los batallones, ¿no? El caso de López Mas habla de que existió la Operación Zanahoria, que hubo un desenterramiento de cuerpos, porque hay pruebas materiales que así lo demuestran, y por lo cual las chances de encontrar más cuerpos es muy pequeña. Este equipo relativiza, digamos, la Operación Zanahoria y entiende que puede haber indicios de que fue mentira, digamos, el planteo que hicieron tanto de la Comisión para la Paz como el informe del 2005 de las Fuerzas Armadas, que también hablaron de la Operación Zanahoria, y de todos los testimonios acumulados sobre ese caso, ¿no? Claro, lo que pasa es que también nos enfocamos en ese punto de la discusión, que creo que más allá de cualquiera de las dos teorías, ¿no? Ninguna desalienta el que hay que seguir buscando. Pero lo que sí pone en discusión es, bueno, cuál era la calidad de la información que se obtuvo, ¿no? En ese ámbito que fue la Comisión para la Paz, ¿no? O en esta nueva reedición, que hay que ver, hay que conversar con Bordaberry a ver cuál bien es el espíritu y qué cosas nota de similitudes o diferencias que tenga con lo que fue aquel intento. Pero bueno, ¿en qué medida se va a encontrar con gente que, a través del anonimato, etcétera, esté dispuesta a colaborar y a brindar efectivamente información que pueda llegar a ser útil para el esclarecimiento de lo que pasó y para la búsqueda, sobre todo, de las personas desaparecidas? Porque los ámbitos ya existen también, ¿no? En muchas entrevistas que se le hacen al fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, él trata de decirlo permanentemente. Si vos tenés información que sirva, no tenés ni siquiera por qué pasar por Fiscalía, andá a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la que desde hace algunos años tiene el cometido funcional de buscar a los detenidos desaparecidos, y ahí la información nunca me va a tener por qué llegar a mí, ¿no? Y entonces, o sea, existe un ámbito en el cual volcar esa información. De hecho, el proyecto de ley de Bordaberry se ocupa de aclarar que el trabajo de esta comisión no debe ir en desmedro y no cambia los atributos que tiene ya hoy dispuestos oficialmente la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo tratando de interpretar todo lo que ha sido la sucesión de hechos vinculados a este tema, ¿no? Con el propio Mujica hablando de que una alternativa sería que los presos Domingo Arena, a cambio de información, reciban algún tipo de beneficio. Orsi llevando esta información de los partes médicos a la Suprema Corte para que eventualmente esté al tanto de la situación sanitaria de estas personas, pero es el presidente de la República que lo hace, diciendo, es una suerte de presión a la Suprema Corte, hay que hacer algo con esta gente. O sea que el tema el presidente el tema lo tiene. No queda otra que interpretar que el presidente tomó el tema para sí y está pensando en algo. Manini, lo que decía el otro día en Desayuno, que estabas hablando, justamente, que comentó, hay que ver exactamente cómo fue la historia, pero que hubo, y te puedo decir que la información sería que hubo en el gobierno de Mujica y en el segundo gobierno de Vázquez intentos del Ministerio de Defensa a través de personal de ese ministerio, intentos de sacar información de los presos de Domingo Arena, y eventualmente, si daban información, se iba a buscar el mecanismo por el cual ellos consideran prisión domiciliaria, ¿no? Y esos intentos, según Manini, no llegaron a un buen puerto porque
dice, los militares de Domingo Arena no tienen información para dar. Si uno rasca un poquito, capaz que podría decir que sí tenían información para dar, alguna vez la dieron de forma incorrecta, entonces eso no prosperó. Pero ahora puedo atar todo esto con el proyecto Bordaberry, que por un lado te ofrece prisión domiciliaria y por otro lado te arma una comisión, ¿no?, en donde se van a recepcionar datos que puedan eventualmente esclarecer el destino de desaparecidos de la dictadura. Le da como una forma a algo que se ha tratado de buscar de forma informal. Sí, lo que pasa es que ata las dos cosas en el proyecto, pero no las correlaciona, ¿no? No. O sea, por un lado se crea la comisión para buscar y avanzar con la verdad, y por el otro lado establece condiciones más o menos objetivas o criterios a partir de los cuales se podría acceder a la prisión domiciliaria. No dice el beneficio de la prisión domiciliaria, esa cuenta de información que es parte de la atención y la discusión que ha atravesado estas 4 décadas, ¿no? Sobre si verdad y justicia o verdad o justicia. Claro, porque es difícil compatibilizar jurídicamente también eso, o sea, tenés que generar una figura nueva. Por eso no está en el proyecto. No está en el proyecto, pero yo ato toda esta historia con este proyecto también. Que por un lado abre una instancia de diálogo íntimo y por otro lado aseguraría eventualmente que estos presos consigan su domiciliario. Maca sabe. Quería aportar 2 cosas que sucedieron en los últimos años en base a esto. En 2023, el fiscal Percivale había transmitido en una conferencia, después lo reafirmó en una nota que escribí para Búsqueda, que había trasladado como un mensaje de que estaba jugando como la última carta para conseguir más información sobre la ubicación de detenidos desaparecidos y de posibles enterramientos, pero dirigido a personas que tangencialmente hubieran participado, por ejemplo, que hubieran trasladado personas, que hubieran hecho los enterramientos, y que en ese caso, por más de que ellos reciban la información, no iban a hacer ningún tipo de acción penal. Eso no tuvo, digamos, demasiado éxito, pero bueno, eso sigue en pie. Y otra cosa fue una modificación de un artículo del Código del Proceso Penal que también involucraba a las mujeres embarazadas y el tema de la prisión, sobre todo de la prisión efectiva. Era para varios tipos de personas y entre ellos decía, para decidir acerca de la imposición, en su caso de la sustitución o la cesación de la prisión preventiva, el juez le va a dar relevancia a los siguientes elementos de juicio. Y uno era imputados mayores de 70 años cuando ello no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito cometido. O sea, en ese caso también podrían eventualmente estar incluidos en eso, que ya está vigente en caso de que se considere así como necesario. También lo de las condiciones médicas también está. Si una persona en la condición médica no le posibilita estar en prisión, también se puede solicitar. Claro, ahí es parte de lo que conversábamos en esa entrevista con Manini y Ríos para desayunos. El planteo de Cabildo Abierto, por ejemplo, es que ya, digamos, las personas a partir de determinada edad, suponiendo que ya están presas, entiendo que ellos no entienden que deban estar presos, pero en la medida que estén presos, vayan a prisión domiciliaria. No es el mismo punto que traslada Orsi, ¿no? Porque Orsi, supuestamente, según publicó Búsqueda, lo que traslada son informes de parte de esos presos por su situación de salud relacionado con su edad. Pero no es simplemente estas personas deberían estar en sus casas por la edad que tienen, sino en todo caso es por la edad que tienen y la situación de salud, lo cual es el punto a su vez que se le podría criticar sobre la injerencia con el Poder Judicial, porque en realidad esa situación ya está prevista y los jueces son los que disponen si los envían o no lo envían a la prisión domiciliaria. Sí, de hecho, este mismo artículo, que plantea elementos de especial relevancia, otro de los puntos es imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o su salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe pericial correspondiente. O sea, esas condiciones ya están. Se entiende que los que están presos en Domingo Arena, por condiciones de salud, pueden seguirlo estando. Si tuvieron una enfermedad grave, sí se les otorga la prisión domiciliaria, como hay algunos casos. Porque de hecho tengo entendido que hay algunos que están en la Guardia Republicana, que es los que están en peor estado de salud. O sea, es otra instalación, ¿no? Si no me equivoco. O sea, hay una diferencia entre unos y otros de acuerdo al estado de salud. No es prisión domiciliaria, obviamente, ¿no?
Y hay otros que sí, que están en prisión domiciliaria. Sí. Bueno, hay que ver. Todo indica que hay como un último intento por... que no se sabe muy bien si es simplemente por un tema de, digamos, de compasión o si es un tema de enmendar en algo la injusticia. En el caso de Cabildo Abierto, claramente, Manini, de enmendar en algo la injusticia que él entiende se está cometiendo con muchos de los militares presos. O si hay una búsqueda de información por métodos alternativos al de la investigación formal de la justicia, y entonces aparecen estas cosas. Pero hay algo subyacente, ¿no? que está pasando, que hay que ver cómo se decanta políticamente. Sí, está bien. O sea, ¿qué es lo que explica decís estos movimientos que si están o no están coordinados, pero más allá de que no lo estén, que hemos visto en estos últimos meses, estos proyectos, la reunión de Ors y las salidas de Manini? A eso te refieres. Sí. La reunión anterior entre Manini y Mujica también. Todo el eso, año pasado. las declaraciones de Mujica. Sí, porque ahí hay distintas formas de verlo, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Manini parece claro que él entiende que no deben estar presos, punto. Creo que es discutible el hecho de decir, bueno, acá hay gente que ya no tienen la información, ¿no? Quizás haya algunos que no tienen mucha información porque uno no conoce todos los casos, entonces no sabés. Quizás sí, hay casos que aún con todo el sistema de garantías que se da el Uruguay en relación a esto, capaz que hay alguno que es discutible la forma en la que está preso, o que no tiene mayor información y está por casos muy, muy concretos. No parece ser la generalidad, ¿no? O sea, si uno mira las personas que han estado presas desde el inicio de estos procesos, hay gente que claramente tenía información y eligió no darla y eligió en algunos casos morirse con ella, ¿no? Sí, o la dio fragmentadamente en instancias reservadas como la Comisión para la Paz en algún momento, pero no la dio toda, porque está también de por medio de ese pacto del silencio, y que habla, por ejemplo, del libro de Leo, ¿no? Que hay que ver si se continúa en el tiempo. De los lados, ¿no? De los tupamaros y también de los militares. La duda es si vos en este punto en el que estás, efectivamente podés guardar cierta expectativa de pactar la libertad por información, ¿no? Parece que ese tren ya, si en algún momento se podía tomar, pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? Al parecer se hizo el intento, incluso. Según lo que dice el propio Manini, ya se hizo ese intento, se hizo. Y no llegó a buen puerto. O sea, hubo contactos entre gobierno y militares presos, según Manini, para a cambio de información obtener una domiciliaria. Claro, porque ¿cuál era el último tren que vos podías pensar que tenías? Cuando empezaran a ir presos, ¿no? Después de una historia en la cual no habían ido presos, no se había investigado, no se había avanzado con información. Bueno, a partir, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Hellman, que llevó a que el Estado uruguayo hiciera cambios en su normativa, entre los cuales cayó, por ejemplo, la ley de caducidad, más otras interpretaciones que se han hecho por parte de los juzgados, por parte de la Fiscalía de Lesa Humanidad, empezaron a venir ya varios procesamientos y en algunos casos condenas a violadores de derechos humanos. Bueno, ahí, cuando empezaban a caer presos, vos podés decir, bueno, capaz que acá en este momento en el cual ves que van a empezar o que ellos ven que van a empezar a caer, bueno, es el momento en el cual vos podés conseguir la información. Ahora, que ya hay muchos que están presos y aún así la información que se ha conseguido no ha servido para avanzar en la búsqueda de desaparecidos, es como que no sabés qué sería la coyuntura que te permitiría llegar a esa información. Sí, bueno. Un arrepentimiento de último momento. Exactamente, ahí en el hecho de muerte. Y si no, lo otro que decía Maca también, ese personal subalterno, soldados rasos que en un momento participaron lateralmente de operaciones. El caso de Operación Zanahoria, los testimonios hablan justamente de alguna persona que manejó una máquina, que contó algo, claro. ¿No? O sea... pero esas personas no tienen la amenaza de la cárcel arriba. No, claro, exactamente. Justamente es la garantía que quiere dar Percivale para ver si se animan a dar información. Sí. Porque después, por otro lado, también cambia completamente la película y la decisión para quienes reclamaban justicia, me imagino, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo pedir justicia cuando saliste de la dictadura
cuando tenías chances de que se diera información. Ahora ya los efectos de la ley de caducidad cayeron, las condenas empezaron a llegar, pero claro, tanto más tarde que es un consuelo que me imagino que es muy insuficiente para, sí, para lo que terminó pasando. Totalmente. Bueno, ¿vas a pasar música o no, Nicolás? Voy a pasar música. Bueno, ¿vas a pasar música o no? Tenés que elegir una canción. Tengo que elegir una canción. Sí, ese cumpleaños de Nicolás Batalla, pueden escribirnos. La Ferrari chocada la tengo prendida. Capaz que puedo recepcionar algún WhatsApp. Todos los mensajes obviamente tienen que estar direccionados a Nicky Battagli por su onomástico. No necesariamente. Bueno, por motivos que no vienen al caso, he estado repasando mucho a los amigos de los terapeutas. Y me voy a ir a un gran toque que tuve la oportunidad de ver en El Solís, Alberto Wolf y los terapeutas, cuando estaban festejando sus 25 años, e hicieron una... ¿La tenés, Alvin? Una divina versión de 8 Days. Bueno, me llegan mensajes al 097-447-443 a la Ferrari chocada. ¿Qué dicen qué? Que dicen, por ejemplo, feliz cumple Nicky. Muchas gracias. Qué genio Alberto Wolf. Un crack. Esa foto de... bueno, no hablamos nada de la masacre de Australia, ¿no? Pero alguien asocia una de las fotos que apareció en pantalla con la del asesino Naved Akram, ¿no? Uno de los perpetradores de la masacre. Capaz que más tarde, después de las 6 de la tarde, va a venir Nelson Fernández. Ahí ya está justo, ¿No Nelson. apareció? Pero nos quedó por comentar la victoria de Cast sí, claro, y la masacre en Australia también. Te voy a leer algunos más. Me parece estupendo la misericordia y empatía, pero debe ser recíproca. ¿Hay alguna duda de que existe un pacto interno entre militares para no dar información sobre los desaparecidos? Dice esta persona. Si ellos no tienen la más mínima empatía o misericordia para con los familiares, que también son en muchos casos ancianos como ellos, ¿por qué habría que tenerla con ellos? Planteaba este oyente. Sigo. Saludos de San José. Y que mandó una imagen acá. Te mandan una fotito, Nico. Feliz cumple, Nico, con una velita y todo divino, gracias, muy tierno. Vi la foto de Hegemónico y me tembló el perineo. Bueno, bien. Perfecto. ¿En qué parte del cuerpo queda el perineo? Perineo, Nico. No me hagas que te... Nelson, ¿sabés dónde queda el perineo? No. Ya entraste en la zona fácil de olvidarse, te aviso, Se olvida. Se olvida y... No, también Libertad se llama el libro y me voy, dice. Hoy tendrían que hacer Nicky Battagli's Day, todos saludando a Nico. Después de las 6 de la tarde abrimos el teléfono, Y los mejores saludos, no sé si es necesario, participan ni entretenido. Por el libro de Nelson. Sigo, ¿Qué más? Bueno, otro feliz cumpleaños para Nico. Es mejor. Bueno, a ver. Este es un humor negro irreproducible en este momento, después de haber ahondado en la noticia. Nico, algo más de data antes de meternos de lleno con Nelson, pero... podemos volver a una discusión que quedó planteada en la entrevista con el ministro de Economía, Gabriel Odone, que estuvo la semana pasada acá en Fácil Desviarse. Le preguntamos en su momento por el impuesto al 1%, ¿no? Que estaban promoviendo desde el PIT-CNT con otras organizaciones, y él dio una respuesta contundente de cara a cómo se está parando el gobierno sobre esta discusión. Podemos repasar parte de lo que decía. Las modificaciones tributarias que el gobierno ha puesto sobre la mesa y que han sido aprobadas por el Parlamento van exactamente en esa dirección. Hay tres grandes vertientes de los cambios tributarios que nosotros hemos promovido. En primer lugar, estamos hablando de los gravámenes a las multinacionales. Todas las compañías que facturen más de 750 millones de euros van a ser pasibles de pagar en territorio uruguayo el impuesto global, y era un dinero que se está pagando en el exterior que nosotros estamos reteniendo en Uruguay. Segundo, estamos por primera vez
desde la reforma tributaria del 2007, introduciendo modificaciones tributarias que permiten gravar a todas las colocaciones financieras en el exterior todos sus rendimientos. Eso, tanto en la reforma del 2007 como en los cambios que se habían sido implementados en 2011, con gobierno del Frente Amplio, esta decisión que estamos tomando nosotros, o que ya tomamos nosotros, no había sido implementada. O sea que nosotros estamos yendo, y el tercer mecanismo es el aumento de la mejora de la recaudación, el aumento de la eficiencia. O sea que nosotros estamos, y de eso vamos a obtener aproximadamente 1.5, esa es nuestra estimación, anual de ajuste tributario, digamos, de incremento de recursos. ¿Y eso qué supone? Que es más dinero de lo que aparentemente se ha divulgado que esta iniciativa podía tener lugar. O sea que nosotros, la primera respuesta que damos es este camino de introducir cambios tributarios que no afectan los impuestos sobre el trabajo, los impuestos sobre la renta de las empresas domésticas y sobre el consumo, es el camino que iniciamos en este periodo de gobierno y que pusimos en la mesa arriba del presupuesto y que va a recaudar más de lo que estas estimaciones dicen. Primer elemento. Segundo elemento, nosotros, la razón por la que creemos que adicionalmente no es conveniente introducir un cambio de este tipo es básicamente porque creemos que el ajuste fiscal que estamos haciendo es suficiente para estabilizar la relación del PIB, no precisamos más recursos, tenemos que despejar el debate tributario, no hay más debate tributario en este periodo por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa, salvo un evento sobreviviente grave. Tenemos que ser conscientes que no se aplica en ningún lugar del mundo, que la probabilidad de que una aplicación parcial en un país hace que los recursos que se vayan a obtener sean un número muy difícil de estimar, porque si hay algo que tiene ese grupo al que está dirigido estos impuestos para moverse rápidamente en su localización tributaria es muy alta, y por tanto yo creo que es una buena iniciativa, es una buena discusión, requeriría de una coordinación entre países, como es el impuesto global, que al final del día sigue un esquema de este tipo. Cuando un conjunto de países lo emprenden, es un camino que se puede recorrer, pero que creo que el mundo está lejos de poder alcanzar. Bien, por ahí parte de los argumentos que utilizó O'Donnell para marcar la postura del gobierno, entienden que no, digamos, la discusión tributaria que quiso dar este gobierno ya se cerró con este presupuesto, pero además decía ahí, lo escuchábamos, que no se está aplicando una idea como esta en ningún lugar del mundo. Sí reconocían, no en esta parte, sino en otro momento de la entrevista, que es un debate que está planteado en el mundo, pero él decía sobre todo por partidos de izquierda que no están en el poder, ¿no? Marcando una diferencia con el Frente Amplio. Bueno, hace unos minutos salió una comunicación de parte de la comisión consultiva convocada por el PIT-CNT para discutir precisamente esta propuesta de gravar al 1% más rico. Lo hacen a modo de nota aclaratoria, no aluden al ministro de Economía, no lo aluden, pero es evidente que se refieren a esto que él planteaba en esta entrevista de fácil desviarse, y ahí lo que ponen en consideración para seguir con la discusión es que el documento que ellos presentaron con esta sobretasa al impuesto del patrimonio de las personas físicas, que el documento que elaboraron para eso representa, dice, el esfuerzo consciente y deliberado de la Comisión por contribuir al debate público sobre la política tributaria, buscando ser preciso en las definiciones adoptadas, pero también planteando alternativas de diseño de modo de contribuir a ampliar la discusión sobre las formas en que la sociedad uruguaya puede lograr mayores niveles de justicia y en el corto plazo obtener recursos para financiar las políticas orientadas a la reducción de la pobreza. Más adelante en el documento señalan que este impuesto al patrimonio es una herramienta que, además de ser un objeto de intenso debate internacional, se aplica ya actualmente, y ahí pasan a enumerar algunos países en donde se aplica. En Argentina, dicen, con el impuesto sobre los bienes personales, con tasas de 0,5 a 1,25%. España también discriminan las tasas. Suiza, Noruega, Colombia. A su vez mencionan que hay otro amplio conjunto de países que aún sin gravar el total del patrimonio neto de las personas sí graban activos específicos, y mencionan los ejemplos de Francia o Portugal, que graban bienes inmuebles, Italia o Bélgica, que graban diversos tipos de activos financieros, o Países Bajos o Liechtenstein, que en forma combinada con el impuesto a la renta determinan una renta presunta del patrimonio. Bien, para mencionar algunos de los ejemplos. Lo que dicen después sobre el final del documento,
Esta comisión entiende que el debate en curso es de inmensa relevancia para la ciudadanía y para el proceso democrático, por lo tanto resulta clave bregar por la rigurosidad de los argumentos y por el no uso de descalificaciones que nada aporten al debate, al intercambio, independientemente de la postura o las valoraciones políticas que se tenga, máxima cuando los mismos se esgrimen desde posiciones de máxima responsabilidad política. Por ahí entiendo que el señalamiento es directamente a la entrevista que daba Odone esta semana. Por último, queremos recordar que lo propuesto no se limita a un cambio en la estructura tributaria de tipo estrictamente fiscalista. Se trata de un cambio tributario de tipo finalista, cuyo objetivo es que el país cuente con los recursos hoy insuficientes para enfrentar una emergencia nacional, la pobreza que afecta a nuestra niñez y adolescencia. Por ahí la respuesta, y quizás un adelanto de lo que vamos a terminar viendo el año que viene, que es el año en el cual desde esta comisión y desde el PIT-CNT se han propuesto poner el tema en discusión, más allá de la postura del gobierno, que es muy clara al respecto de que no quieren dar esa discusión tributaria, por lo menos desde el gobierno. Distinto es si es un debate que se instala en la sociedad de cara a otro periodo de gobierno, pero este gobierno, salvo eventos extraordinarios, como dijo Odone la semana pasada, no está en los planes de Orsi ni del Ministerio de Economía. Sí, ¿quién será el interlocutor de quienes plantean el debate? El gobierno lo va a hacer, hay que ver si en la interna de la fuerza de gobierno, el Frente Amplio, están dispuestos a debatir internamente a favor y en contra. Después sí. el otro tema es que lo que planteaba, creo que el argumento principal, más allá de que no se aplique en otros lados, que es el argumento que creo que es de más de peso para estar en contra de esta propuesta por parte del Ejecutivo, es que es muy elusivo un impuesto de estas características, porque básicamente va sobre el capital de residentes fiscales extranjeros. Y esas personas básicamente buscan Uruguay por los beneficios fiscales que tienen, y en caso de ver que se les aprieta un poco, digamos, la cincha tributaria, perfectamente pueden elegir otros destinos para hallar su capital. Y esas decisiones de residencia fiscal también vienen aparejadas con posibles inversiones y otra serie de beneficios que no se cuantifican a la hora de ver lo que sucede si se van del país, ¿no? Entonces vos decís, yo le saco esta plata a esta gente, pero capaz que parte de esta gente se va, entonces no tengo plata que sacarles. Y esas personas, a su vez, que se van, me hubieran dejado inversiones, y esas inversiones traen trabajo. Bueno, esa es la cuenta fina que habría que hacer. Son dos puntos, ¿no? Porque un punto tiene que ver con esto que vos decías. Bueno, si tiene la utilidad y si puede recaudar, y los efectos que se creen a priori por parte de quienes lo están promoviendo, ese es un punto. Pero me parece que hay un punto anterior que fue claro el ministro de Economía, es: el gobierno no quiere que siga habiendo discusión tributaria para este periodo de gobierno, porque está enfocado, entre otras cosas, en atracción de inversiones y discusiones tributarias permanentes. Entienden que no le genera el mejor clima de negocios al gobierno, que está tratando de atraer inversiones. O sea, es un punto anterior, más allá de la medida en sí, que tiene que ver con, bueno, entonces acabamos de discutir los impuestos mínimos global, se generó todo lo que se generó, cerramos el presupuesto, ahora tiene que empezar a marchar la receta que estableció el gobierno, y no seguir con otras discusiones sobre otros posibles impuestos arriba de la mesa. Por lo pronto, ese es el planteo desde el oficialismo. Claro, claramente no es el planteo de la comisión, que va por el otro lado diciendo, acá los recursos se necesitan y acá tenés una herramienta con los cuales poder recaudarlos, porque este tema es urgente, no necesariamente lo tenés que dejar para el próximo periodo. Claro, lo que dice el gobierno es necesitamos crecer, y la base del crecimiento es la inversión, y eso es crecimiento genuino, y eso eventualmente va a posibilitar tener más recursos genuinos para volcar a las políticas focalizadas que este gobierno piensa hacer, no de esta forma que se genera ruido con los inversores, etcétera. Bueno, ese debate lo tendremos seguramente en el 2026. El debate que tenemos en el 20... Se debe salir de la vaina, Nelson. Por opinar, ya está llamando, ¿no? ya está llamando. El debate es también libertad. Si el título elegido fue el correcto para este libro que escribió Nelson Fernández, que se llama 40 años de democracia, y que es una suerte de guía, ¿no? Una ¿cómo decir? Una ruta de vuelo para entender cuáles fueron los mojones principales
de estos 40 años desde la restauración democrática hasta nuestros días. Tuvo una presentación de lujo con mensaje de Orsi y con la presencia de Julio María Sanguinetti y de Luis Alberto Lacalle Herrera. Lacalle Herrera en la presentación hablaba del tema que estábamos mencionando al inicio, la forma en que Uruguay había resuelto el tema del pasado reciente y la inconformidad que tiene Lacalle con la situación que está planteada hoy, por ejemplo, con los presos de Domingo Arena, tema del cual ahora estamos viendo proyectos de ley emerger en las últimas horas. Tanda y se viene Nelson. Fácil se impone. Fácil desviarse. Ya con el Fede Cuba en controles. Señal de que estamos tarde, ¿no? Sí, estamos tarde, así que no vamos a dilatar más esto. Vamos a decirles que se viene 13-0 con un especial dedicado a puntos suspensivos. Les dejo la incógnita planteada. Feliz cumpleaños, Nicolás Batalla. Bueno, gracias. Ya la quinta vez que me decís en el día, pero muchas gracias. Que termines lindo. Gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Fácil desviarse. Volvé a... ¿Cómo era Uruguay en 1984? Y acá Nelson Fernández hace una descripción bastante acabada, diría, ¿no? Sobre si uno se subiera a la máquina del tiempo y se bajara en la capital del país, por ejemplo, en ese matrimonio tomando mate en la vereda, botijas jugando en la calle a La Mancha, la escondida o el rinraje, pocos teléfonos en las casas, comunicaciones tradicionales y personales, paseos por galerías sin centros comerciales, productos importados para privilegiados, escaso tráfico por pocos autos y motos. El Uruguay de 1984, previo al retorno de la democracia, era muy diferente al país de este siglo XXI. No había internet, no había teléfonos móviles. Conseguir teléfono fijo era difícil por falta de bornes. No había fax para transmitir imágenes. Fax, ¿no? Las bebidas y los perfumes importados tenían impuestos más que altísimos. Y después sigue haciendo una descripción, Nelson, sobre otras características de aquel Uruguay, como para introducirnos en el contexto histórico y social de una sociedad que después de años de dictadura amanecía a la democracia. Y a partir de ahí hace todo un repaso por estos 40 años de democracia a partir de hitos políticos y sociales relevantes, ¿no? Es una suerte de guía, ¿no? Para quien quiera entender cómo llegamos hasta aquí desde aquel entonces. Nelson Fernández, buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, buenas tardes, Sapo. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos. ¿Lo puedo tutear? Sí, claro. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo anda? No, muchas gracias por la invitación. Lo que vos decías del 84 me parecía importante ponerlo, viste, de cómo era el Uruguay antes de la democracia. Y acá hay una cosa que es importante. No para ver aquello, qué maravilla que era, porque aquel país del 84, aquel país de que contamos ahí, era un país sin libertad, sin democracia. Y vos decís, cuando uno habla de democracia, dictadura, si no lo viviste, es muy difícil entender lo que era vivir en una dictadura, porque para mucha gente se piensa, bueno, si no te metes en líos, ¿no? Esa cosa de si no te metes en líos no te va a pasar nada. Pero era un país encarcelado, era muy dura el tema de la dictadura. Digo, para nosotros que tenemos la profesión, el oficio de la comunicación, del periodismo, era mucho más. Pero era muy bravo cuando uno piensa, viste, que yo era adolescente, joven, y mi padre, viste, decía, viste, las advertencias que te podían hacer, y vos dijiste, no, quédate tranquilo. No, quédate tranquilo, no, pero no tenía ninguna garantía. Vivir sin garantías, vivir sin esas cuestiones que parecen formalidades institucionales, pero hasta que las perdés, después te das cuenta. Era muy duro. Yo recuerdo una revista que trabajé, en una primera revista, que en el primer número le hicimos entrevistas a Jaime Ross, a Leo Malía. Te estoy hablando año 81, 82. Nos juntábamos a las 12:30 de la noche en una casa que era la redacción a escribir, como si por juntarte de noche no te pudieran agarrar, ¿no? Pero esa cosa de cómo vivís perseguido, ¿no? Entonces, por eso también me pareció bueno contar ese año 84. Yo digo, hay un grito que era un grito de todos los barrios, que se perdió, que el grito era auto, porque lo novedoso era que pasara un auto. Vos jugabas al fútbol en la calle,
¿no? Y el tamaño de la cancha era como por paño, ¿no? No sé si saben, ¿no? Sí, claro. Donde está la línea de alquitrán. Bueno, ¿cuántos somos? 2 paños, no, ponen 3 paños. Y si había un auto estacionado, le pedías al vecino que lo corriera, porque no había más de 1 o 2 y cuando pasaba un auto, bueno, la pelota había que dejarla donde estaba, cuando se había gritado auto. El auto la eludía y después seguía el partido, ¿no? Y todo eso es muy lindo, bueno, pero es muy lindo en un contexto donde uno recuerda cosas de la infancia que le dieron felicidad, pero o adolescencia, pero en un país que era un país oscuro y duro, ¿no? Claro, esto es como el contexto de la sociedad de ese entonces, como punto de partida para contar no estás contando una historia, No. en realidad lo que estás haciendo es lo que decía, ¿no? Es un repaso histórico con capítulos bien cortitos, ¿no? Con hitos de estos 40 años de democracia resumidos, ¿no? Sí. Para tener un plan de vuelo, digamos, si querés irte hacia... Sí, hacia Sapo, yo ese entonces. traté de hacerlo ágil, ¿viste? Porque pensando en la gente cómo lee ahora, iba a hacer tantos capítulos, dije, hago 80 capítulos, pero cortos, ágiles, que el que quiera lee puede elegir el capítulo, pero en realidad yo he escrito otros libros que me han llevado a investigar, documentos, ¿eh? Bueno, obviamente acá tuve que apelar a documentación, pero este es el libro, no, para mí no es un libro de historia, es un libro de mis crónicas periodísticas. Son los hechos que yo viví, son los hechos en los que yo estuve, ¿no? En los que estuve cubriendo como periodista a lo largo del tiempo y ir viendo pasar esa democracia. Y también para mostrar con esas crónicas cómo cambió el sistema político uruguayo, cómo cambió la economía. Pero fundamentalmente hay un cambio en el sistema político uruguayo que es trascendente, ¿no? Entramos a la democracia con un partido colorado victorioso, con una izquierda que aparecía amenazada por cuestiones, bueno, porque había sufrido la dictadura como mayor perseguida y porque enseguida se iba a enfrascar. Tenía que reconfigurarse, que hacía con... Y se iba a tratar de reconfigurar cuando se parte a la mitad prácticamente, porque yo me pongo, no me acuerdo cuánto significaban los partidos que se van, pero era más de 40%, 45%, ¿no? Que se van en un año electoral y tenía que rearmarse. O sea, ¿cómo se reconfiguró el sistema político uruguayo? Sucede en estos 40 años. ¿Hablás de la salida de Batalla? Sí, Batalla y el PDC, ¿no? Claro, pero que ellos pensaban que como les había ido tan bien en las elecciones del 84, se iban a llevar una buena cantidad de votos y no sucedió. Sí, se llevaron un montón de votos. Votaron muy bien. Cerca de un 10%, ¿no? Yo me parece que más. Te diría, no, Bueno, no sé. ahí está. Creo ahí está que todo. era digamos, pensaban que iban a dar un batacazo que no fue tal. Bueno, no, pero votaron muy bien, porque aparte no hay tradición en Uruguay de partidos nuevos que voten bien y más, viste, en ese año. Ese año 89, para mí el año 89 es el año más relevante de la política uruguaya en cantidad de hechos políticos que te van a marcar los siguientes años. 8,63. 8,63, Sí. bueno. Claro, pero meten Senado. Sí, o sea, metieron 2 senadores, 9 diputados. era salir a la intemperie, viste, pero Batalla es una figura popular, pero el Frente Amplio muestra ahí su gran capacidad. Fíjate que ahí yo pongo uno de los capítulos. Por eso te digo, son cosas que yo cubrí, en que estuve. O sea, era apelar a la memoria, ir a buscar el medio en el que yo había trabajado, a ver qué crónica. Pero yo recuerdo que cuando se estaba eligiendo el candidato del Frente para Montevideo, yo había ido a hablar con Mariana Nana a buscar la noticia, ¿viste? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Y él me dice que no va a ser candidato. Y eso, viste que muchas veces uno te dice, no voy a hacer y... Sí, pero te van a insistir, tal. Yo le buscaba. No, me decía yo. No. Dice, yo no tengo voluntad para presentarme en una elección en la que sé que voy a perder. Nosotros vamos a perder. Pues había partido del Frente, había perdido el referendo del voto verde, ¿viste? Yo vi llorar mucha gente esa noche, fue una noche tremenda, porque había muchos militantes que estaban convencidos que iba a ganar el voto verde, porque Montevideo era todo verde, ¿viste? Sí. Entonces, se engañaban con eso. Pero me acuerdo de esa charla con Mariana Nana y después voy a hablar con Sereñi el día que el plenario nacional del Frente Amplio iba a votar el candidato intendente, además que el plenario departamental, se estaba discutiendo a nivel político. Y estaba Alberto Pérez Pérez, había otros, estaban divididos. Y Sereñi me dice, va a ser el médico de La Teja, Tabaré Vázquez, va a ser este. ¿Sabe por qué? Me dice, porque él, cuando uno habla con él se muestra convencido de que puede ganar. O sea, Sereñi también pensó que perdía. Y fíjate esa decisión, o sea, ganó el Frente Amplio y ganó siempre. O sea, por eso te digo, ese año se dan una cantidad de hechos políticos, yo los pongo todos, son todos capitulitos enganchados, que empiezan a reconfigurar un
un nuevo sistema. Mientras en el mundo, ese año pasaban Había un cosas. muro, sí. Nelson, pero hay se inicia la historia con el cambio en paz, ¿no? Sobre el modelo Sí. que Sanguinetti propone de transicionar de la dictadura a la democracia. ¿Cómo crees que va a ser leído el cambio en paz en un futuro? Sanguinetti se ha ocupado una y otra vez de dejar sentado que era la única forma de salir del momento que estaba atravesando el país. Obviamente hay otras voces discordantes, pero hasta el día de hoy sigue sacando libros Sanguinetti donde trata de fundamentar los motivos por los cuales esa era la mejor solución. Libros, entrevistas. Todo, y él, en todos lados él va a estar, es una batalla personal por la historia, ¿no? Bueno. Por cómo se tiene que escribir la historia de Sanguinetti. ¿Cómo crees que va a terminar esa historia? Todos esos hechos los cubrí. Y una cosa es verlo en ese momento y otro es verlo en perspectiva y otro es pensar para adelante. Yo creo que, viste, la cuestión de... Primero, déjame decirte cómo uno podía decir, él iba a aprovechar esa situación porque Wilson Ferreira no iba a poder ser candidato. Ferreira se manejaba con pésima información. Vos hablabas con los dirigentes blancos, ¿viste? Y te hablaban, me llegó el cassette de Wilson, y vos decías, qué mal informado. Dos que están esta gente. Antes de su regreso, cuando estaba en el exilio. Cuando se iba a dar todo el tema del cambio en paz, ¿viste? Y vos lo que veías es que había una gran dosis de incertidumbre. Pero ¿qué es lo que había? Había una fatiga con la democracia, una fatiga con la dictadura y un reclamo de democracia. Pero ya había pasado en el año 80, con el plebiscito, que la gente no es que dijo no. La gente dijo así no. Porque los militares te decían, te ofrezco volver a la democracia, con estas condiciones. Y la gente dijo, con estas condiciones no. Pero entonces después, viste, se iba demorando la vuelta. Es como que ya no se soportaba más, viste, porque aparte se iba mezclando una situación económica de recesión, de desempleo. Si uno mira a lo largo de la historia, viste, yo miraba cómo cae la monarquía romana y después cómo cae la República Romana, y están vinculados a crisis económica, donde se genera un vacío de liderazgo, donde se genera una desconformidad alta. Entonces la gente decía, yo quiero volver, ¿viste? Y el Partido Nacional, Wilson Ferreira, proponía lo que les llamaba un provisoriato, ¿viste? Que era como había pasado en Argentina con Perón, que como no puede ser candidato, se presentó Cámpora, a los meses renunciaba y había elecciones de vuelta. Y eso era como un desgaste mayor. Entonces, es decir, aquel razonamiento que hicieron Sanguinetti y que hizo Seregni sintonizaba con una cuestión de opinión pública de, bueno, hay que negociar, ¿viste? Y si la 1001 no puede votar y vota como la 10.001, claro, el más perjudicado era Wilson Ferreira, porque que no fuera candidato Seregni no tenía chance de ser presidente. ¿Cómo se va a ver para adelante? Es difícil saberlo, pero yo creo que cuando vos ves el proceso de esos 40 años, es como que termina siendo sabio, ¿viste? Como si alguien lo hubiese dibujado, que no lo dibujó nadie. Era, mira, acá hay que salir y hay que fortalecer la democracia. Hay que aceptar algunas condiciones, porque acá no hubo una guerra de Malvinas, no hubo una cuestión de muertes así. Tampoco había una adhesión a la dictadura como había en Chile con Pinochet, que mucha gente lo idolatraba, ¿no? Pero a su vez vos decías, pero van a quedar sin castigo, no todos, sí, pero digo, los grandes represores. O sea, a lo largo de la historia, aquella salida terminó siendo más en paz que Argentina vivió zozobras con yo ahí lo cuento en el libro, los carapintadas, todos los insurrectos. Porque aparte era, Alfonsín metió para adelante con el juicio de las juntas y después se generó un lío y tuvo que hacer una amnistía para los dos lados. Entonces, sí, fue mucho más, viste, a los tumbos. Entonces, cuando vos mirás, Uruguay salió sin ningún problema, todos los presidentes terminaron su mandato. Pero después, Gregorio Álvarez fue preso, Gabazo y Silvera, los principales represores fueron presos. ¿Eso estuvo pergeñado o previsto allá? No estuvo de ninguna manera. Pero cuando lo ves, si vas a ver la salida de Uruguay de la dictadura, es una salida bastante ordenada, porque hay una amnistía. Después hay otra cosa que no era una amnistía, que se llamó caducidad, pero que era una especie de amnistía. Después hubo un referendo sobre eso, después hubo un plebiscito, después terminaron juzgados los principales represores. Entonces vos decís, no fue el ideal, pero más o menos confluyó correctamente y el país pudo consolidarse, no tuvo
esos dramas que y estas últimas discusiones que se han dado en las últimas horas, porque aparecieron proyectos, pero es una discusión que, por ejemplo, viene promoviendo Cabildo Abierto desde hace algunos años sobre los presos por los delitos de la dictadura, pero ya a determinada edad y que sigan presos, las señales que termina dando el presidente cuando se reúne con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, todo eso, ¿cómo evaluás? El presidente dio una señal muy confusa, ¿no? Porque además el presidente de la República no tiene por qué pedirle ni hacerle ninguna consulta al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Acá lo que parece es que hay una voluntad de algunos, al querer liberar a los militares que están presos, en el fondo es se revive, es un revival a la vieja reivindicación de cumplieron con la patria, ¿no? Y lo que se juzga no es un cumplimiento con la patria, es crímenes, y crímenes aberrantes, ¿no? El tema acá yo creo que hay otro trasfondo, que es cómo en la justicia se está procesando eso. Porque una cosa es, viste, cuando vos dijeras, el dictador Gregorio Álvarez, vos no precisás prácticamente más pruebas, pero en algunos otros casos, bueno, que hay uno evidente que estaba en el libro de Haber, que era un caso antiguo, ¿no? El que está en el libro de Gabazo. Habían procesado a un tipo mal, por ejemplo. Y ahí creo que en la justicia empezamos a ver cuestiones que decís, donde no ves que haya pruebas que vos digas, estos son pruebas contundentes, sino más testimonio, cosas vidriosas. O sea, esa es una cuestión, que eso no se soluciona con una ley liberando. O sea, lo de liberar, ahora se propone de vuelta, hoy aparecieron 2 proyectos, parece legislar con nombre y apellido. Bueno, vamos a liberar a esto, porque están presos. El tema es si están bien presos o si están mal presos. O sea, esa es otra discusión, de cómo se ha comportado la fiscalía especializada en tema de la dictadura y cómo se ha comportado, cómo se ha manejado la justicia. Y ahí yo veo que hay una gran distorsión de hechos, ¿no? De la misma forma que en la historia que se cuentan. Pasa que son temas tan delicados, porque hay muchos casos de gente que terminó torturado y muerto, pero que se transmiten como que fuera, parece que querés cambiarle la historia para mostrarlo, para dar una imagen de un cuento generoso, cuando también ahí estás traicionando lo que hicieron aquellos guerrilleros. O aquellos guerrilleros lucharon por un fin por el cual entendían que era lo que correspondía y por eso daban la vida. Pero Nelson, y vos ahora le querés cambiar a alguno, ¿viste? Para mostrarle un lado más generoso. Eso está visto con algunos casos de gente que arriesgó su vida, una cosa, y que murió. ¿Está bien la tortura, está bien la muerte? No, y eso debe ser juzgado. El tema es, cuando es juzgado, es con pruebas realmente contundentes. Yo he visto casos que te llaman mucho la atención, que vos decís, acá aparece, uno no es... Acá tenés 3 dimensiones. Tenés la dimensión, fueron mal juzgados, digamos. O sea, uno hubo garantías en el proceso. Otros fueron mal juzgados porque defendieron las instituciones del avance de un posible Uruguay comunista, que te lo dicen explícitamente. Otros dicen, hay que darles algún tipo de beneficio para que aporten algún tipo de elemento permita... Eso parece, eso es demasiado burdo, ¿viste? Eso de que vamos a liberarlo para que den los datos donde están los desaparecidos. Pero eso es lo que planteaba Mujica en sus últimos días, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿era un planteamiento, digamos, razonable? Yo creo que era en realidad por esa vía tratar de darles una última oportunidad a aquellos otros para que fueran... Yo creo que en el caso de muchos dirigentes tupamaros lo veían en esa cuestión de bandos, ¿no? Los dos, ¿viste? Digo, que me parece que es una lógica de los combatientes. Claro, esa lógica me parece que tiene que quedar de lado a la hora de razonar desde el punto de vista institucional. Uruguay, si uno miraba para atrás, y en aquel momento Pibel Devoto, y seguramente Sanguinetti tuvo mucho que ver, publica un libro de la historia de la amnistía para mostrar de cómo Uruguay salía de ese tipo de conflictos, con una amnistía para los dos lados. Sí, ahora, acá había una cosa, que había una amnistía urgente porque había presos políticos que estaban pagando, o sea, la democracia no podía esperar solucionar eso y mantener presos políticos. Y por otra parte, los militares que decían, amnistía nosotros no. No la entendían que la necesitaban. Claro, amnistía no porque nosotros no hicimos nada malo, claro. Nosotros servimos a la patria, ¿viste? Entonces, después cuando venían las citaciones a los juzgados, no querían ir a los juzgados. O sea, no querían enfrentar la justicia, ¿no? Era el entendido de, no, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y le entregamos la democracia. No, ¿viste? Eso. Ahora, en el fondo lo que quiso hacer Sanguinetti
y Wilson Ferreira aceptando, fue y hagamos una amnistía para los dos lados, pero cambiémosle el nombre a la de los militares. Y así fue lo que falló la primera Suprema Corte de Justicia. Pero Wilson se quejó después de la ley de velocidad, se lo endilgó a Sanguinetti, diciéndole, en realidad, las amenazas no eran tan graves, o sea, las amenazas de insurrección en caso de que fueran juzgados. Y Wilson, en algún discurso, incluso post, no sé si era para congraciarse con su electorado, con el electorado que estaba resentido por la forma en que había manejado el Partido Nacional ese tema, o porque realmente se sentía traicionado, ¿no? Traicionado por Sanguinetti. Él dijo, de haber sabido que no era... Está en el... Mirá, yo creo el documental de Wilson aparece sí, bastante claro, ¿no? Wilson... Aparece todo bastante distorsionado. Bueno, sí. pero uno se queda con esa impresión de que Wilson, después de que se votó la ley de caducidad, se dio cuenta que en realidad la amenaza a la democracia no era tan grande como se la habían planteado y que por eso había que votar sí o sí la ley de caducidad. Yo digo, si lo ves ahora, la amenaza a la democracia, no que vieras que se podía volver a otra dictadura. En los hechos de la Argentina no. Lo que sí podías volver a episodios de violencia y enfrentamiento fuerte, pero es muy difícil saberlo. Lo que yo recuerdo de lo que se vivía en aquello, que la tensión era cierta y la cuestión con los militares, los principales de la dictadura estaban erguidos, ¿no? Estaban como, bueno, cumplimos esto, hicimos. Siempre recuerdo cuando el primer caso, el que dice que no va a ir a la justicia, es Gavazo. No recuerdo cuál era el grado, ¿no? En ese momento que tenía Gavazo. Pero sale la citación a Gavazo y la primicia la dio Búsqueda. Ese jueves, antes del mediodía, se agotó Búsqueda, no lo conseguías en los kioscos, antes del mediodía. Y Gerardo Marona, que había hecho la nota, tenés que pensar que no había celular. Ya había vuelto la democracia, pero todavía no había fax tampoco, ¿no? Va a donde vive Gavazo y toca el timbre. Dice, voy a tratar de... Esta es la nota para la semana que viene. ¿Qué va a hacer Gavazo? La citación ya salió, ¿viste? No le había llegado. Y toca el timbre en el apartamento de Gavazo, Gerardo Marona, lo contesta y dice, buen día, mire, soy el periodista Gerardo Marona de Busca. Sí, ya sé, suba. ¿Cómo? Dice, no, yo quería hablar con Gavazo. ¿Quiere la nota? Suba que se la doy ahora. Y no tenía ni grabador, no. O sea, había ido para hablar. Esa entrevista es una entrevista histórica, pues salió una semana después. O sea, no había un portal para que la adelantara, no había redes sociales. Tuvo que aguantar una semana, el jueves salió y otra vez se agotó antes del mediodía, porque era, no voy a ir. Entonces vos decís, tensión había. ¿Quiere decir que se viene una dictadura? Pero acá hay una cuestión, que Wilson Ferreira nunca tuvo una estrategia. Sanguinetti tenía una estrategia. Sereñi, vos cuando hablabas con Sereñi, fuera de lo que fuera, yo ahí cuento algún episodio, Sereñi tenía estrategia, podía ser buena, podía ser mala, ¿no? O le podía salir mal. Un día yo recuerdo que me cuenta la estrategia de que el sucesor tiene que ser Astori. Nunca un político te habla de mi estrategia va a ser quién va a ser mi sucesor, cuando además él no estaba mal, ¿no? Estoy hablando del año 88. Y yo recuerdo que vuelvo a la redacción y cuento, y Claudio Romanov era el que cubría educación, universidad. Me dice, Astori no puede ser nunca, me dice. No sabés lo que es manejando ciencias económicas. Y en ese momento se estaba descubriendo aquella, como le llamaban, la mafia de los copiadores. Había una banda de copiar exámenes, ¿viste? Que Astori dijo, no voy a la política hasta no desbaratar esto de los que copian exámenes. Pero Sereñi tenía esa estrategia. Sanguinetti tenía. Y Wilson Ferreira iba a los impulsos. Entonces, cuando vos hablas, yo me acuerdo porque yo cubría casa de gobierno y cuál era, todos los días que vivías con... La verdad que laburar ahí era esos años era de loco, era muy lindo, pero terminabas como un saco de nervios. Pues todos los días era, ¿habrá venido Wilson por abajo? Porque había que negociar, porque la situación estaba muy tensa en los cuarteles, en todo lo... Y vos decías, tienen que negociar. Y siempre alguno decía, para mí que vino Wilson. Y esos todos corrían a encontrar. Y hay una de las cosas que se le transmite a Wilson en aquella reunión que tiene con el teniente general Medina. Ninguno llega a presidente peleado con las fuerzas militares. Y yo quiero que se entienda bien esto, porque no quiero que parezca una cosa caprichosa de ambición personal. El político tiene que querer ser presidente. El buen político tiene que querer ser presidente. O sea, no está mal que diga, pero entonces quería ser presidente a cualquier cosa. No, el objetivo es ser presidente. Y entre esas cosas él entendió
que tenía que hacer eso, seguramente por el bien del país, pero que lo tenía que hacer por él, porque se venía la próxima elección, él tiene una popularidad muy alta, después se enferma y muere. Claro, él perfectamente podría haber sido en el 89 electo presidente. Sí, yo creo que, viste, esas son las cosas que nunca sabés. Es como, si hubiese sido candidato en el 84, hubiese ganado, es difícil saberlo, pero probablemente él no generaba una confianza para que a esa cantidad de opinión pública que quería que se volviera la democracia sin mucha bulla, que Sanguinetti lo captó con la idea del cambio en paz. Probablemente hubiese votado mucho más bajo el Frente Amplio, y probablemente mucho blanco derecho centrista hubiese ido más a votar a Sanguinetti. No lo sabés, ¿viste? Pero lo que sí sabés es que era una figura de una popularidad tremenda, ¿no? Pero no lo veías nunca estratega, no lo veías con un plan, nunca aparecía un plan, era ideas. Por ahí yo me puedo equivocar, pero cuando vos veías, cuando hablabas con él, eran ideas que se le ocurrieron en el momento, ¿viste? ¿Y Sanguinetti es el político más importante de estos 40 años? Es difícil porque es difícil entender qué es importante, ¿viste? ¿Quién más importante? Porque vos, por ejemplo, que ha estado presente y ha sido decisivo. Sanguinetti ha sido uno de los... En la presentación del libro, la calle Herrera de alguna forma reconocía que Sanguinetti, por lo pronto, en comparación con él, había estado mucho más presente en la historia del país. Sanguinetti es uno de los dirigentes políticos más influyentes de las últimas décadas, ¿no? Pero yo cuando digo importante, vos, por ejemplo, si mirás Tabaré Vázquez, a mí me gusta mucho estudiar opinión pública, porque si no te quedás uno con lo que uno le puede parecer. ¿Viste? Es difícil encontrar otro dirigente político que haya sido el más popular o el segundo, recogiendo simpatía popular, tantos años, desde el otoño del 90 hasta que muere, es uno o dos. Está en el 1 o en el 2. ¿Viste? En el 2000 lo supera Jorge Valle unos meses, después lo supera Mujica y el segundo. Y yo creo que ese hombre que agarra la bandera ese año, cuando... Mirá que la izquierda era un velorio, ¿no? En aquel año, yo estuve en el plenario que se partió, gente llorando, puteando, tirando, ¿viste? Después el plebiscito de la ley de caducidad, el referendo de la ley de caducidad, el primer referendo de la historia, venía muy mal. Y que toma la bandera y que sale a hacer un estilo propio, hacía las caminatas. Yo nunca había visto eso, que el tema de la recorrida, la campaña de Delo por hecho, él se equivoca en una y le pasan, entiende mal el número y dice, ¿el boleto puede bajar 40%? Sí, Delo por hecho, los técnicos se agarraban la cabeza, yo me acuerdo que era una locura. No, porque no era 40%, no me acuerdo, viste, que era lo que le habían dicho, le entendió 40% y después ya, tiene que bajar 40%. Pero después tenés Mujica, lo de Mujica es sorprendente. Por eso yo en unos capítulos cuento ahí que es increíble ese año 89, porque muere Sendik. El MLN, como no lo dejaban entrar al Frente Amplio, crea el MPP, que se iba a llamar Movimiento Popular Artiguista. Pero como los GAU se llevan en la expresión artiguista para la vertiente, siguiendo el consejo de Sereñi, ellos no pueden usar artiguista, entonces le ponen Movimiento de Participación Popular. Muere Sendik. Y entonces ese es el año que Mujica entra al Frente y que se le genera un espacio más grande, además, para más adelante. Es el año que Astori, que era fundador del Frente Amplio, entra en escena política en el Frente, y es el año en que entra Tabaré Vázquez a la política. Esas tres figuras van a ser una tríada tremenda para la izquierda, y hoy lo está pagando el gobierno, ¿no? Hay una falta de liderazgo, porque el liderazgo no se inventa, porque se te murieron los tres líderes que tienen una fortaleza difícil de encontrar. O sea, uno cuando mira a Sanguinetti es el que atraviesa todo desde antes del golpe hasta después, y que hoy sigue dando esa cuestión de haberse juntado con Mujica para la despedida, ¿viste? O sea, es uno de los dirigentes políticos evidentemente más influyentes. No sé si es uno o dos los más importantes, pero... Ya que viniste para acá, ¿lo ves como un problema esa falta de liderazgo, bueno, liderazgo múltiple que puede haber en el Frente Amplio en este momento, que no haya ninguna figura excluyente? Sí, porque vos tenés falta de liderazgo central, no hay un líder central, ni líderes, ¿no? Dijeron, ¿no? Que porque el Frente tuvo Tabaré Vázquez, Mujica, Astori, no era que uno fuera el manda más, ¿no? Y no tenés claros líderes sectoriales. Fíjate que el Partido Comunista ahora hizo su congreso, buen congreso, una cantidad de participación, después de todo lo que ha pasado al Partido Comunista, y hay una votación, y entonces está la duda si sigue Castillo, si va a otro, pero a quién... Y vos en realidad decís,
bueno, va a haber uno que sea el secretario general, pero no hay un líder. El Partido Comunista siempre estuvo acostumbrado a tener un líder, porque tiene una organización piramidal. Y en los demás sectores, ¿viste? Te cuesta encontrar un líder político. Te cuesta encontrar. ¿Sí? El Frente Amplio lo está sufriendo y lo va a sufrir. Porque cuando no hay líder. ¿No lo ves a Orsi apropiándose de ese espacio? Bueno, yo creo que él no tiene. Tampoco tiene la pretensión de serlo. ¿Viste? Porque acá vos tenés una cuestión que es esta. Este es el primer presidente que llega al presidente, pero que no es líder, ni en su partido ni en su sector. Pero además es el primer presidente que llega porque fue designado por su movimiento y él se preparó, pero no fue alguien... en la primera presidencia quizás no lo era, ¿no? ¿Líder? Sí. No, bueno, pasa que el partido estaba proscrito Valle. No, pero era ya desde el 80 cuando él marca. El Partido Colorado tenía como líderes a Sanguinetti, Jorge Valle, Jorge Pacheco Areco, Tarigo. Veías más a Tarigo, por ejemplo, que a Sanguinetti. Sanguinetti capaz que sí estaba surciendo. Sí, no, pero era yo mira, en esa época lo cubrí todo y lo veía, y vos veías, era viste, Jorge Valle y él, yo a Pacheco lo traté menos porque Pacheco, viste, no estaba en la dictadura, vino después, ¿viste? Después también leí, y hay un libro estupendo de Chagas y otro colega. Y Truyen, que está estupendo sobre Pacheco. Pero Sanguinetti era como la calle, ¿viste? Vos lo veías en el contacto con la gente. Y eran tremendos líderes, como en el manejo de la cuestión personal, ¿viste? Y después Sanguinetti era también un estratega, un planificador. Valle era distinto, era una usina de ideas. Vos te ponés a hablar con Valle, empezabas a hablar de una cuestión de la semana y te desembocaba en un hecho internacional del principio del siglo XX, y era interesante, pero era distinto. Ahora Sanguinetti era tremendo líder. El Partido Colorado llega con liderazgos fuertes y creo que esa es la cuestión que le da una ventaja comparativa frente al Partido Nacional. El Partido Nacional tenía un líder fuerte, que era Wilson Ferrer Donate. Y punto. ¿Viste? No había más. El Partido Colorado tenía Sanguinetti, Valle, Tarigo, Pacheco. Después también aparecía Manuel Flores Silva con una corriente joven, con Ope Pasquet, Ope Pasquet después siguió con Tarigo, pero había una corriente joven que también recogía muchos seguidores. O sea, el Partido Colorado llega como un partido fuerte, unido en el sentido de, bueno, no es que sea monolítico, pero con varios dirigentes con mucha cabeza. El Partido Nacional tenía uno. Y el Frente Amplio tenía un Sereñi que se había convertido en líder, porque no era líder. Recordamos que a Sereñi lo llevan de candidato a la presidencia para tener una figura, pero el liderazgo era colectivo de los sectores que habían conformado la coalición. Pero cuando volvés a la democracia, y tenías Juan Pablo Terra, tenías Rodney Arimendi, tremendo líder político. En el Partido Socialista tenías José Pedro Cardoso, tenías mucho más. Aparece el Paraguas Batalla. Tenías a Hugo Batalla, tenías el PDC, tenían líderes sectoriales muy importantes. Francisco Rodríguez Camuso. Aparece en otro rol Germán Araújo, que era una figura muy, muy popular, ¿no? Pero en eso te traigo el presente, entonces, sí. O sea, tenías esos liderazgos colectivos en el Frente Amplio, o sea, había muchos referentes importantes. El Frente Amplio, en vista de que no se estaría perfilando ningún líder, ¿no? O sea, ninguno tiene como perfil de ser una persona que esté por encima, digamos, del partido. No se vendrá un tiempo el Frente Amplio con varios líderes sectoriales, de alguna forma, con el Pacha, con el Boca Andrade, y así andan mirando los otros sectores del Frente Amplio. Totalmente de acuerdo. El Frente Amplio va a una recomposición de liderazgo colectivo y es difícil que por ahora aparezca un líder o dos líderes centrales de gran convocatoria. Pero eso también lleva tiempo y además está en el gobierno. Y cuando estás en el gobierno es más complicado. O sea, para la izquierda son muchas complicaciones. Yo no terminé el razonamiento. Fernando Pereira, que nos olvidamos de mencionarlo, es una persona que. Bueno, hay que ver cómo se para de cara al futuro. Y que organizando el Frente Amplio en lo que es la estructura y la dinámica interna ha demostrado una buena capacidad, ¿no? Porque además es más difícil hacer el trabajo de Fernando Pereira sin que haya un líder al cual vos reportes y te dé espalda, ¿no? Pero lo que yo te decía es que en el caso de Orsi, el gobierno de Orsi, no solo es que él no es un líder, pero no lo digo como crítica, sino como una anotación.
sino que él no buscó la carrera presidencial. Cuando vos mirás todos los presidentes, Sanguinetti la buscó, estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo Sí, la... claro. Lacalle, yo lo cuento en el libro, la noche de la elección ahí, escribiendo la recorrida que iba a hacer para empezar a agradecer el voto y hacer su campaña para ser candidato en el 89 cuando estaba Wilson Ferreira. Sanguinetti, después Jorge Valle, ni que hablar que la buscó, ¿no? La buscó Varias muchas veces. Tabaré Vázquez no va a la reelección de intendente, sabiendo que ganaba cómodo, y va a la presidencia sabiendo que no gana porque su fijación era ganar la presidencia. Mujica, cuando Tabaré Vázquez le dice, oh, mirá, tenés que renunciar, ganadería, porque y Danilo renuncia a economía, no, porque es el candidato, no, es el candidato, no. Yo también voy a ser precandidato y le voy a ganar a tu candidato, le dice en el verano del 2008. O sea que también Mujica. Lacalle Pou, ni que hablar. Entonces, este es el primer caso, y eso creo que le da una situación de desventaja en la historia y a la hora de la consideración de la gente, y pretende cosas que no le podés pedir al presidente porque su llegada al poder fue distinta, ¿no? Y eso, ¿cómo lo ves en relación a los apuntes o la idea desde la oposición de construir eso, precisamente? Un Orsi no líder. De la oposición. Claro, que es un punto sobre el que está insistiendo la oposición ahora con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, mira. El hecho de que Orsi no es líder, Orsi no manda, Orsi lo mandan. Bueno, para la gente no importa que te lo digan, la gente es lo que ve y lo que siente, no es que le digan, che, no es líder y se convence de que no es líder, ¿no? Yo creo que en estas últimas semanas, esa cuestión de salidas públicas diarias a decir cosas que después o aclara o otro le aclara, eso le afecta más al presidente. Eso le afecta más que salgan a decirle que no es líder, ¿no? La oposición está teniendo mucho problema, porque como le cuesta una identidad de coalición republicana. Y después, interiormente, hoy el Partido Nacional tenía que aprobar el documento de autocrítica, ¿no? Ya primero te da medio, ¿no? Un documento de autocrítica. El Frente hace estas cosas mejor, ¿no? Hace una autocrítica, le echa la culpa a los otros partidos, ¿no? No hace ninguna. Acá, ¿cómo se hace la autocrítica? Y buscando Delgado, que se lo siguieron sacar de encima del Senado, lo pusieron ahí, y él ahora en la autocrítica quiere hacer un documento para decir la culpa fue de otros, pero de otros blancos. O sea, el Frente lo hace tirándole la culpa a sus adversarios. Él lo hace casi con su correligionario. Entonces, hoy le decían, no te vamos a poder aprobar este documento sin leerlo, no, pero tenemos miedo que se filtre. Y bueno, ya se filtró. O sea, vos mirás el funcionamiento del Partido Nacional, viste, no es nada bueno. Ahí es una especie de paradoja, porque la coalición en su conjunto, pero el Partido Nacional en particular, tiene un líder, claro. Claro, pero no está activo. Entonces, tiene un problema de funcionamiento. Ahora, hay una carta que vos decís, bueno, cuando se active, hay que ver cómo funciona. Ahora, va a ser el mismo Lacalle Pou que era antes, donde todos lo rodeaban para llegar al gobierno, o va a tener una interna que se le va a poner más complejo. Ves que el intendente de Paysandú sale haciendo una declaración, o sea, para marcar perfil tenés que tenés que cuidar un poco la retaguardia. Sale a marcar perfil diciendo el gobierno de Lacalle Pou fue de medio pelo, y arrancaste bastante mal, ¿no? ¿Pero te parece que puede haber alguien en el Partido Nacional, sea Olivera, sea otro, que pueda complicar una interna? No, mira, las dos figuras políticas más importantes hoy en popularidad son Lacalle Pou y Orsi. Y un dirigente frente amplista me hizo un razonamiento muy interesante el otro día. Me dijo, esta es la primera vez que gobernamos y el líder político más importante del país no es nuestro. Es la primera vez que nos pasa, ¿no? Y Lacalle Pou se fue al gobierno con una buena evaluación de gestión y tiene una simpatía popular muy alta, incluso un poco más alta que Orsi. Entonces, por el lado de la oposición, tiene eso para capitalizar, le está costando porque él no está en la cancha. Ahora, cuando vuelve en la cancha, habrá que ver cómo vuelve, porque hay mucho, ¿viste? Empieza a aparecer muchas cosas que salen unos convencionales y dicen no queremos coalición, y salen otros, ¿viste? Eso en la izquierda nunca lo superaron mucho más fácil. Esa cuestión de rebeldes. El Partido Colorado, sin entrar en la coalición, la tiene muy difícil, ¿no? O sea, cuando vos ves la identidad partidaria
que hay trabajos muy interesantes de cómo se definen los uruguayos, vos ves que hay un sentido común de que hay dos bloques. Hay un bloque de izquierda y centro-izquierda y hay un bloque de centro-derecha y derecha. O sea, así lo siente la gente. Entonces, si eso genera resistencia, y empezás a chocar contra el sentido común, ¿no? Pero acá lo que hay que ver es cómo se maneja el Frente Amplio. El Frente Amplio acaba de demostrar que tiene muy buenos negociadores. También, vos decís, negociar le salía medio barato, ¿no? Bueno, a ver, profundice. Y claro, porque vos decís, estamos hablando de que te faltaban dos votos en consiguió disputa. los votos de Cabildo Abierto desde el Vamos. Claro, Cabildo Abierto no existe, ¿no? Es decir, Cabildo Abierto es una... Bueno, pero son los representantes bien, de Cabildo Abierto. tiene Es Perrone y capacidad de veto. Es Perrone. No existe como partido. O sea, porque no es que hay una. Claro, cuando vos vas a negociar, tenés que negociar con un partido, el partido se reúne. ¿Viste? Si vas al Partido Nacional, las distintas corrientes. Acá no tenés que. Acá negociás con Perrone. ¿Viste? No negociás con Manini. Ni con Silvana Pérez Buenavita. Bueno, no, porque Silvana Pérez Buenavita va de la mano ha ido de la mano de Perrone. ¿No? En el fondo vos decís, tenés un hijo común, ¿cómo querés que esté tu hijo? ¿Viste? O sea, hay una cuestión muy familiar, ¿no? De partido político. ¿Viste? Y después el costo aparentemente no ha sido muy caro, ¿viste? Entonces vos decís, vos ¿qué tenés que dar? Tenés que dar ministerio, tenés que dar cargos. Ha sido muy caro, no sabemos, ahí va, exactamente. ¿Hubo un costo? Bueno, o sea, los votos de esos de Cabildo, entre comillas, se pagan en el contado y se cobran en diferido, habrá que ver en diferido. Ahí está. ¿Viste? Pero lo que te digo es que, vos decís, lo otro que podés pensar es, cambiaron de opinión y piensan tal cual piensa la izquierda. Bueno, no es verosímil. Perrone viene del Partido Colorado, es una persona Partido de la Gente. Partido de la Gente. Es pragmático. Exacto. Es un pragmático. Entonces, ¿pero es que Perrone puede terminar en el Frente Amplio? Y para renovar la banca es lo único que puede renovar la banca, ¿no? O sea, ¿cómo puede renovar la banca de él y de Silvana y mantener? Para vos, Cabildo Abierto se terminó como. Bueno, Cabildo Abierto nunca existió como partido político. Fue un movimiento atrás de un caudillo que tenía el desafío de ver si lo convertía en partido político. No lo convirtió nunca. Después se deshilachó y después mostró que, ¿viste?, no tenía sentido como partido. ¿Viste? Estuvo en el momento justo donde había una corriente de cambio, ¿viste? La elección del 2019 fue una corriente donde la opinión pública se inclinaba al cambio. Bueno, quiero cambiar. Entonces el cambio era ese espectro de coalición que no estaba bajo un mismo lema común. O sea, había gente que a Talvi le parecía muy de izquierda. Es medio absurdo pensar que Talvi era de izquierda, pero le parecía muy de izquierda. La calle Pou le parecía muy joven, no preparado, o no le gustaba lo blanco, ¿viste? Y Manini encontró un latiguillo estupendo que era se acabó el recreo. O sea, si vos querés cambiar, vení. Y bueno, pasó a ser. Y después tenía un gran capital por ser director de sanidad militar, con toda la gente que se había atendido, ¿viste? Yo me acuerdo hablar con gente que me decía, y yo lo tengo que votar, ¿no? Porque en el fondo lo que estaba votando era a ese espectro de cambio. Eso se acabó, o sea. Y después la votación fue mucho peor, él sale del Parlamento, justo los que quedan es un Perrone que va a negociar por fuera de Manini. Es un Perrone, ¿cómo decir? No, pero digo, claro, le tocó a alguien, porque por ahí quedaba alguien de su riñón, ¿viste? Quedaba Domenech, entonces bueno, él podía articular con Domenech. Entonces, acá cuando van a hablar con Manini, se hace como que se negocia, pero con el que se negocia es Perrone, esa es la verdad. Fíjate que el tema del secreto bancario, alguna cosa, Perrone dijo, no, esto no me lo meta, y bueno, no salió, ¿no? Después cuando Pedro Bordaberry quiso ayudar, el propio Frente decía, no, con esto no, que no quiero lío con Perrone, que se queda los votos. Ahora, mostró perdón, más allá de eso, mostró una buena negociación. Yo digo, que ustedes saben, yo aprecio mucho a Gabriel Lodone, él ha dicho algo, este es el presupuesto con mayor votación, no es. Porque lo que vale el presupuesto son los artículos votados. Los artículos los votó el Frente y Cabildo, porque el presupuesto es ingresos y egresos. O sea, eso lo votó todo el Frente Amplio y los dos de Cabildo. Después las otras cosas que se votaron siempre se votan, y la votación de diputados que sale por arrolladora mayoría, lo que se están votando no es el presupuesto, sino las modificaciones hechas. Ahora, fue una gran habilidad del Frente. Y fue una gran habilidad de figuras que se consolidan como operadores políticos, agentes políticos importantes. Alejandro Pachá Sánchez está demostrando ser es uno de los dirigentes políticos más importantes. Y Gabriel Lodone demostró una cosa
¿viste? Este es un equipo económico muy sólido desde el punto de vista técnico. Es de lo más sólido que ha habido, ¿no? En la gestión de política económica. Pero aparte es político. Porque él se puso, por ejemplo, con la Caja Profesional, hasta un fin de semana teniendo reuniones con legisladores, iba al llamado, quiero que me escuches. O sea, hizo ese trabajo que yo lo veía con dirigentes blancos, colorados, que me decían, che, la verdad que un lujo, O'Donnell, ¿no? Vino, me explicó, se tomó el trabajo. O sea, hizo ese trabajo de convencimiento. Decir que no es una impostura y una picardía de parte de la oposición cuando dicen hay que proteger a O'Donnell o cuando elogian a O'Donnell. Yo creo que hay una picardía, sí, porque es una forma. Porque en el fondo O'Donnell llega con un libro que es más parecido a lo que. O sea, el libro de O'Donnell, que es el trabajo de O'Donnell, que es un gran trabajo, hay un gran plan de política económica, cómo está desarrollado, cómo está pensado. A uno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero hay un trabajo, no son medidas aisladas, es una cosa estudiada. Ese plan, al cero de la izquierda, le deja gusto a poco. Entonces, más que gusto a poco, hay cosas que no le gustan nada. Entonces, cuando los blancos y colorados hacen eso, yo te elogio a O'Donnell para que te chupes más vos que no te fumas a O'Donnell. Porque hay gente en la izquierda y en el gobierno que quiere que le vaya mal a O'Donnell. O sea, quiere que le vaya mal. Uno no. Pues, ¿cómo puede ser eso? Sí, puede ser. ¿Viste? Cuando uno ve, ustedes están hablando de. Está dejando muchos titulares en eso. Ustedes están hablando del impuesto. Del impuesto. De la propuesta del impuesto. Primero, cuando se dice al 1% de los más ricos, me parece que hay mucho más que 1%, ¿no? Cuando si tomás, ¿viste? Si tomás los valores que estás hablando de patrimonio, vos decís, hay mucho más. Pero todo el mundo tiene derecho a proponer. O sea, ahora, después que el presidente y el ministro dijeron que no, cuando vos lo seguís proponiendo, lo que estás haciendo una operación política para debilitar a tu ministro de Economía y a tu presidente. No, podés decir, pero tiene derecho a proponer. Sí, pero ya te dijeron que no y tiene iniciativa. Vos lo que estás haciendo, porque si querés que ceda, lo que vas a hacer es dejar en falso al presidente y al ministro de Economía. O sea, hay una animosidad ahí, que ese es un problema que tiene la izquierda. Está bueno, pero fue el mismo problema con lo que se plebiscitó el año pasado, la seguridad social, ¿no? O sea, que era realmente con apoyos de sectores del Frente Amplio. Está bien, ahí estabas en la oposición. No, está bien, pero estabas impulsando un plebiscito. También, ¿viste? Vos decís. Pero digo que se repite la historia en todo caso, digo. Sí, pero más grave cuando estás en el gobierno, porque ¿qué es lo que está mostrando la izquierda frente a blancos y colorados? La izquierda maneja mejor la unidad. Cuando estamos hablando de qué fácil, mirá, consiguieron los votos para tener la mayoría. Primero tenés que lograr que te votaran en la izquierda. Y no hubo ninguno, y no se resistió nadie. Un poco diciendo, bueno, hoy este 2025 te acompaño, en el 2026 arranca el año que viene, claro. Ahora, Nelson, pero yo te puedo resignificar esto diciéndote, el Frente Amplio históricamente ha tenido la capacidad de internamente generar debates para sostener una parte de su electorado que pide este tipo de ideas, mientras que pragmáticamente gobierna. Está bien. Sea, para dejar conformes a todas las partes. Sí, y la oposición queda pintada en la platea. Ahí está. Eso te lo sigo. El tema es que en este caso, la forma en que se plantea lo del impuesto, más allá de la discusión, vos lo que tenés es que vas a dejar al presidente como diciendo, che, pero ¿y este? Porque a vos cuando te lo explican, y te lo explican en ese tono, y mirá, y el que tiene este impuesto, y le vamos a poner tanto, vos decís, pero ¿por qué se resisten tanto a que los más ricos, con toda la guita que tienen, pongan un poco más y esa plata vaya para los pobres? Ese razonamiento, medio esquemático, robinhoodiano y eso, vos decís, pero yo quiero que me expliquen por qué no se puede. Porque si falta plata, ¿por qué no se le puede pedir un poco más a gente que en vez de tomar Don Periñón, dos Don Periñón, tomen una Don Periñón y una no sé cuánto? ¿Viste? O sea, es un razonamiento en el cual vos los ponés al ministro y al presidente que queden como los malos de la película. Entonces vos cuando haces eso, lo que estás haciendo lo estás desgastando ante la opinión pública y lo estás exponiendo. Entonces no es que dejás a pintado a la oposición. La oposición balconea. Si la oposición, o sea, si esto sigue así, ¿viste? Si la economía no te crece mucho y si esto se va a profundizar en una batalla de ese tipo,
El Frente Amplio, obviamente, antes de que empiece la campaña electoral, empieza a comprometer su chance. También Libertad se llama el libro de Nelson Fernández. 40 años Cómprenlo. de democracia. Cómprenlo. Aunque sea para regalar. Es una hoja de ruta Sobre todo para regalar, para leer y para regalar. Sí, más que nada, ¿no? 40 Tremendo años. regalo de Navidad. En pequeños capítulos bien sintetizado cada uno de los mojones políticos y sociales que se dieron del 85 al 2025. Y tiene agregaditos, viste, que yo le puse. Sí. Ya estamos pasados de tiempo. Pero, Recontra. viste, cuando hablamos de inclusión financiera, ¿cuáles fueron las primeras personas que aparecieron en los billetes? Viste, porque vos decís. Es el dato que le gusta a Nelson. Sí, Esas cosas, me gusta Sí, eso. sí, Sí, bien, sí, bien de muy, Nelson. muy juguetón. Sí. Sí. Cuando va a venir la discusión sobre Gini. ¿Quién era Gini? Sí. Sí. Que midió la curva de Lorenz. ¿Quién era Lorenz? Ginny Rennie. O Dow Jones. Gracias, Nelson. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Es fácil desviarse. 42 minutos pasan de las 18 horas y vamos a... Mira, ahora que tengo el Tanito ahí, Switcher mastereando. Tanito, tenías a Rob Reiner, al director Rob Reiner, asesinado por su hijo en las últimas horas. Estaba en su mansión en Los Ángeles y al parecer, no se sabe muy bien los detalles, pero tuvo un altercado con su hijo de 32 años y que terminó con este muchacho matándolo a él y a su esposa, Michelle. Sí. Fueron hallados este domingo en su mansión en Los Ángeles. Se investiga todavía como un aparente homicidio. Presentaban múltiples puñaladas ambos cuerpos. Fue la hija de Rob Reiner la que los encontró. Y después, horas después, arrestaron y acusaron formalmente a Nick Reiner, otro hijo de la pareja. Y hay que ver qué fue lo que sucedió. Él tenía un historial complejo, Nick, ¿no? De ingreso a centros de rehabilitación por consumo problemático de drogas desde su adolescencia. Y de todo, a ver, después nos metemos con lo que más importa, que es la filmografía de Rob Reiner, que yo creo que tiene Rob Reiner dentro de mis películas favoritas 2 o 3. O sea, De tus favoritas de la historia, de la historia. Y estoy seguro que mucha gente también lo tiene a Rob Reiner sin saberlo como uno de sus directores predilectos. Pero salió Donald Trump a Rob Reiner, una persona muy crítica del gobierno de Trump. Rob Reiner, que llevó a la pantalla un par de películas de Stephen King muy crítico también y activo en su crítica contra Donald Trump, pero saltó con la plancha fuerte Trump en su cuenta de Truth Social hace un rato, después de conocer la muerte de Reiner, puso... No es el momento, Donaldo. Algo muy triste sucedió ayer de noche en Hollywood. Rob Reiner, un torturado y luchador, pero torturado en este momento y también luchando en este momento, pero en su momento una persona muy talentosa como director y como estrella de la comedia, ha muerto. El concepto torturado y conflictuado, Donald Trump lo utiliza siempre para gente tipo problemática que es problemática con él. Claro, crítica con él, sí. Gente que está en una, que está mal de la cabeza y se pelea conmigo. Claro, pues dice, supuestamente por el enojo que le causó a otros a través de su masiva, incurable aflicción, que es esa enfermedad que le ha crecido en el cuerpo, que es el síndrome de derangement Trump. De obsesión con Trump. La obsesión que tiene por Donald Trump. O sea, está hablando de una persona que acaba de ser asesinada, que le echa la culpa por generar un odio que le produjo su odio por Trump. Bueno, dice, with his obvious paranoia reaching new heights as the Trump administration surpassed all goals and expectations of greatness. O sea, esa enfermedad que creció cuando vio que Trump triunfaba en sus objetivos, ¿no? Bueno, Reiner era conocido por volver locas a las personas con su obsesión desenfrenada y enfurecida por el presidente Donald Trump y por su paranoia obvia
alcanzando nuevas alturas a medida que la administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza. Termina diciendo May Robert Michelle rest in peace, pero después de decir esa sarta de disparate de una persona que acaba de ser asesinadas por el solo hecho de que era un crítico feroz de la administración Trump, ¿no? Que para él estaba enfermo por esta infección que la bautizó como la TDS. No tiene un límite, ¿no? No tiene un límite, porque incluso cuando asesinaron a Charlie Kirk, ¿no? Rob Reiner era una persona muy activa políticamente, ¿no? A través de las redes, como Stephen King, ¿no? Y muy contrario a todas las políticas de Trump. Pero cuando muere Charlie Kirk, le pregunta sobre el asesinato y le dice, más allá de todas mis diferencias, es injustificable y es todo lo que no queremos en el debate público que se dirima de estas formas, ¿no? O sea, a través de la violencia, a través del asesinato, es decir, muy moderado a la hora de pronunciarse sobre la muerte de Charlie Kirk, todo lo contrario de lo que hizo Donald Trump cuando se conoció su asesinato, ¿no? Pero siendo lo que importa, que es su filmografía, creo que ahora nomás se estaba por estrenar una nueva versión de This is Spinal Tap. This is Spinal Tap es la comedia y sátira definitiva sobre el incipiente mundo del metal y el hard rock. Es una película del año 84 que reflejaba en todo su esplendor lo que era la irrupción de bandas como Iron Maiden, pero también todo el heavy de los 70. Es un rockumentary, en realidad es un falso documental sobre el auge y descenso de esta banda que se llamaba Spinal Tap. Bueno, estaba por estrenar una nueva versión. Para el mundo del rock lloran porque murió el director de This is Spinal Tap. Para el mundo del cine y de la comedia es el director de Cuando Harry conoció a Sally. O sea, nada más ni nada menos. Debe ser seguramente la comedia que definió el género romántico dentro de la comedia en la década del 80. Peliculón si los hay. Algunos hombres buenos, que no recuerdo cuál era exactamente el nombre en el videoclub amigo por acá, pero es la película por la cual fue nominado a los Oscars como mejor película. Cuestión de honor. Cuestión de honor, gracias. Jack Nicholson y Tom Cruise, ¿no? Un pedazo de película que. Y más, ¿no? De Demi Moore, Demi Moore. Bacon. Bueno, ahí tenés que es un juicio a un hombre del ejército que encubre de alguna forma el asesinato de un soldado raso para encubrir de una forma los rituales de iniciación que habitaban en las fuerzas castrenses. Bueno, y Jack Nicholson hace de ese militar recio que es acusado por Tom Cruise. Peliculón si lo sabe. Misery, adaptación de la novela de Stephen King. La novela de Stephen King es espectacular. Esta mujer que secuestra a su escritor favorito y lo obliga a escribir lo que ella quiere mientras lo va torturando, le va, le rompe primero las piernas, cosa de que no pueda salir de la casa. Tiene una relación absolutamente patológica con su ídolo. Bueno, Kathy Bates interpretó a la secuestradora en esta película que se editó y se estrenó en el año 90. Cuenta conmigo. Esa es una película que a mí me marcó definitivamente. Te diría que si tengo que hoy armar una lista de mis 3 películas favoritas, esa es una de las que metés. Entra Cuenta conmigo, seguro. También otra adaptación de una novela de Stephen King. En este caso, un pueblito en Estados Unidos, 4 amigos que están por terminar las vacaciones de verano, 4 amigos que están por pasar al liceo, si no me equivoco, entonces cada uno va a seguir su propio camino. Y antes de que suceda eso, emprenden un viaje iniciático en busca de un cadáver, ¿no? Se enteran, ¿no?, de oídas de que hay un cuerpo, de que hay un chiquilín que fue asesinado, que murió y que su cuerpo se encuentra en determinado lado. Y se van caminando en busca de ese cuerpo, van acampando y ahí, bueno, suceden toda una serie de cosas. Es un peliculón. Tiene a River Phoenix, que terminó muriendo. O sea, se convirtió, digamos, en un actor bastante conocido y terminó muriendo, como muere en la propia película y en el libro. Corey Feldman, una estrella de cine de los 80, de sus primeras películas. Y el actor principal es
Nico, acá tenés que ubicarlo. Will Wheaton. Will Wheaton es un chiste de Big Bang Theory. Cuando aparece Will Wheaton, que es un ídolo en caído en desgracia, porque tuvo algunos papeles importantes en su infancia y después nunca más logró ningún tipo de papel relevante. En los círculos nerd, porque había sido parte de Star Trek. Y había sido cuando era niño o adolescente. De ahí su fama en ese círculo. Claro. Will Wheaton es el actor principal de esa película. Nada, es el que no vio, cuenta conmigo aún, vayan y véanla, porque es un pedazo de película. Así que nada, se murió Rob Reiner. Para muchos, un director muy cercano a su memoria emotiva por todas estas películas que acabo de repasar de la década del 80. Una de las últimas actuaciones así en una película masiva fue en El Lobo de Wall Street, que hace de Max Belfort, que es el padre de Jordan Belfort, que hace de DiCaprio, es el padre de DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Claro, tiene toda una pata que tiene una escena en particular muy recordada, no sé si aparece mucho más en la película, pero es muy buena. Ahí está. Te pasé a Elvin ahí, vamos a escuchar en honor a Rob Reiner y a lo que yo entiendo es su película más icónica, la canción que le da nombre a la película y que suena en momentos en que te parte al medio, realmente te parte al medio, porque es una película entretenida, pero también que por momentos te quebrás y llorás a moco tendido. Stand By Me.